sobre todas las técnicas que se desarrollaron en el siglo XIX para el nacimiento de la fotografía. Lo último que vimos al respecto, pues creo que fue la cámara oscura, ¿no? Que es pues, básicamente el inicio. Entonces, todo lo que, digamos, nosotros, este término se acuña en la actualidad, ¿no? Como técnicas antiguas de fotografía o técnicas alternativas de fotografía, es una forma de englobar un montón de procesos fotográficos que se desarrollaron a mediados del siglo XIX y hasta finales del siglo XIX, con la aparición de los bromuros de plata, que es pues, básicamente las técnicas plata-gelatina que se utilizaron hasta pues, los 80s, finales de los 80s del siglo XX, antes de la fotografía digital, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está interesado en estos procesos, no vamos a revisar todos, ¿no? Porque son muchos. No vamos a revisar platino paladio, no vamos a revisar Van Dyck, no vamos a revisar impresión al carbón, etcétera, porque hay muchísimos procesos, ¿no? En este momento histórico hubo como una gran efervescencia a partir de la aparición del daguerrotipo, donde muchas personas empezaron a idear maneras justamente de obtener una imagen a través del uso de una cámara y una serie de procesos húmedos, ¿no? Procesos químicos, básicamente. Entonces, para los que estén o les que estén interesados, me pueden preguntar. Por ahí yo tengo una página y tengo también un PDF de un libro que se llama The Keepers of Light, que son pues, los guardianes de la luz. Es un libro muy completo donde se explican soportes, se explican papeles, se explican los distintos procesos, qué sustancias se necesitan, vienen las fórmulas para combinarlas. Entonces ahí viene el cianotipio, todo lo que vamos a ver aquí y muchas otras vienen en ese libro. Y aparte hay una página que se llama Alternative Photography, que la pueden también buscar, si quieren se las escribo ahorita aquí en el chat, donde pues, justamente se describen un montón de procesos fotográficos. Este que les voy a pasar, que se llama Alternative Photography, en realidad es como un foro donde vienen ahí en el menú, viene como los distintos procesos y vienen como comentarios de personas que han llevado a cabo estos procesos de distintos lugares del mundo con otras alternativas, etcétera, y está muy padre. A estas técnicas, y digo, dando una pequeña introducción antes de entrar a la parte histórica, para entenderlas un poco desde dónde las estamos abordando como personas que generan un imaginario visual, principalmente digital en la mayoría de los casos. Estas técnicas son realmente importantes hoy en día en el ámbito fotográfico, ¿no? Algunas personas que han estado trabajando en análogo como Matías, seguramente se han dado cuenta que en los últimos años como que la fotografía o los soportes analógicos tuvieron un resurgimiento. Después de que en algún momento todas las tiendas, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, las tiendas de cámaras analógicas antiguas, muchas que obviamente ya no se consiguen porque fueron, o sea, dejaron de producirse hace mucho tiempo, se mantenían y siempre hubo un mercado, pero más o menos en los 2000 eso empezó a caer, a caer, y para el 2010 como que todos los soportes analógicos se habían depreciado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no había venta. Y esto se da porque, bueno, hay un gusto, hay una predilección por los fotógrafos por abordar este nuevo medio que ya es en esos momentos, ya es como bastante accesible, comprar una cámara reflex digital, o sea, no tienes que romper el cochinito. Y hay como una transición a lo digital, pero en este momento, hace 2 o 3 años, sobre todo la gente, como las personas más jóvenes, como están muy acostumbrados a lo digital y lo digital ya no, de alguna forma, no es nada innovador para una sociedad que tiene al alcance la fotografía en su celular siempre. De repente vuelven a encontrar como esta magia, ¿no? Y este gusto por lo analógico, porque de alguna forma pues, contiene esta alquimia, ¿no? Estos procesos químicos, esto que no es como tan inmediato ni tan sencillo, es como la experiencia, retrotipia, la experiencia justamente analógica que pues, a las generaciones nuevas y sobre todo a los chavitos muy jóvenes, pues cada vez les es más extraño, ¿no? Todo lo que es análogo, todo lo que es electrónico y no necesariamente digital. Entonces, esto hizo que hubiera un repunte y eso a nivel un poco como de uso y técnica, ¿no? Pero lo que sucede acá es que hay como un proceso de hibridación bien interesante donde, aunque tú estés utilizando un medio analógico, no necesariamente fotografías como fotografiaba un fotógrafo análogo, ¿no?
¿Por qué? Porque tú estás partiendo de un mundo de posibilidades distinto, de un imaginario fotográfico distinto, de unas posibilidades tecnológicas distintas, ¿no? Entonces, esto da como una posibilidad de reinterpretación de los medios, ¿no? Entonces, cuando uno agarra, por ejemplo, el colodión húmedo, que nosotros lo hemos hecho allí en la escuela, pues no es lo mismo a alguien que estaba en el siglo XIX utilizando estas placas de vidrio con la emulsión, etcétera, y hacer la toma, sino de repente hicimos un curso y de repente hubo un chico, por ejemplo, que empezó a fotografiar pantallas, ¿no? Con una técnica de hace 140 años, de repente se dedicó a fotografiar los monitores con distintas imágenes, etcétera, en cámara de formato grande para que se viera como el pixel, etcétera. Entonces, estas técnicas que también se les puede llamar como técnicas de autor, adquieren como un nuevo valor, sobre todo en el mercado del arte. Y esto es interesante porque lo que antes se consideraba un error en estas técnicas, artefactos, pequeños errores finalmente en el procesamiento de estas placas, en la actualidad se interpreta como una marca, una señal, perdón, una señal de que es una pieza como artesanal, en ese sentido, como por eso es de autor, ¿no? O sea, todos esos errores hablan de no solamente de la imagen, sino el proceso de quién hizo ese proceso, ¿no? Entonces, están muy revalorizadas y si tú llegas, por ejemplo, con una fotografía digital impresa en inyección de tinta, o sea, un buen papel, o sea, una superimpresión, pero de repente llegas con una impresión al platino paladio, a nivel comercial, que es un factor que yo entiendo que ahorita no les interesa mucho, pero que hay que tener en el horizonte. A nivel comercial, el platino paladio cuesta nada, o sea, más allá del autor y o sea, la pura fotografía cuesta mucho más porque es una técnica, o sea, de entrada, pues utilizas platino, ¿no? Entonces ya son como metales preciosos y es una técnica que te da un nivel de nitidez y detalle y una gama tonal así súper, súper amplia que ninguna técnica de inyección de tinta, excepto las pisografías, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo punto y aparte. Pero tiene una gama tonal tan amplia que ninguna impresora fotográfica de Canon, de Epson, de HP alcanzan a reproducir esa gama tonal, por ejemplo, ¿no? Y aparte perdura en el tiempo, así pues como el platino nunca se oxida, o sea, es una impresión que puede durar bien conservada en ciertos niveles de luminosidad, de humedad, etcétera, puede durar muchísimos años en perfecto estado, ¿no? Lo cual una impresión fotográfica normalmente te dan como ya algo muy fino, te da como 100 años de que tu foto va a sobrevivir al tiempo, ¿no? Obviamente guardada en condiciones ideales, ¿no? Si la tienes ahí frente al sol, ahí en tu escritorio, que le pega el sol todos los días, pues esa imagen se va a desvanecer eventualmente. Entonces, esto, de nuevo, yo entiendo que estamos en un curso introductorio y quizás es un poco avanzado pensar en pasar del paso de apenas estoy entendiendo qué es lo que quiero fotografiar y de repente meterte a procesos que complejizan finalmente la propuesta fotográfica, ¿no? Pero es un poco nada más para que entendamos por qué la revisión de esto es importante para nosotros, sobre todo en una escuela de arte, ¿no? Porque finalmente cuando finaliza como todo este movimiento, este espíritu de las vanguardias, donde es innovación, es ruptura constante, llevamos a un rompimiento tan rápido que en algún momento justo la posmodernidad es eso, ¿no? Es como la libertad de elegir y tomar antecedentes y referencias de cualquier momento de la historia del arte y traerlas al presente. Y justamente la postura debe ser no purista, no ortodoxa de hacer esas técnicas como se hacían, sino justamente abordarlas desde nuestra contemporaneidad, ¿no? Y ver para qué se prestan. Y esta reflexión pues va un poquito en relación a lo que hablábamos ya, o vemos el término este que ha salido varias veces, del medio es el mensaje, ¿no? Entonces, pues un colodión, un ambrotipo, un daguerrotipo, una cianotipia, un calotipo, o sea, todos van a tener de alguna forma una presencia distinta a lo que podría ser una fotografía digital impresa en láser, con lambda o impresa en inyección de tinta, etcétera. Cada una va a tener como una presencia y en algunos casos muy extremos, como veremos con el colodión y el ambrotipo, o sea, es radicalmente distinta la sensación. Y aquí hago una pequeña acotación porque vale la pena avisarles que desgraciadamente cuando esta clase se da en la escuela, pues yo tengo ahí unas muestras, ¿no? Entonces les puedo enseñar lo que es un ambrotipo, un colodión, una goma bicromatada, una cianotipia y lo pueden ver en persona. Y entonces ahí
se entiende con muchísima más claridad cuál es la diferencia entre pues, la visualización de una foto en un display, en una proyección, en una impresión, a ver estos objetos, ¿no? Que de repente tienen un peso y tienen una presencia y una, como nos remitiremos un poco a Benjamin, ¿no? Como un aura completamente diferente. Y pues ahora, pues, o sea, estuve buscando algunos videitos para ver si con eso alcanzan o puedo hacer que ustedes alcancen a entender más o menos cómo es que estos objetos se ven en la realidad, pero nunca es lo mismo que presenciarlos, ¿no? Y poderlos tener aquí, sobre todo en las manos. Ok, entonces, lo voy a poner ahí abajo para no desaparecer completamente. ¿Se alcanza a ver bien la resolución o prefieren que comparta pantalla? Mejor compartir pantalla, porque, o sea, como es el título, se ve bien, pero ya que veamos imágenes, no se van a ver tan bien. A ver, le voy a dar clic y vamos a ver qué tal se ven las imágenes y si no, pues ya cambio. Okay. O sea, tampoco es que las imágenes sean así como... o sea, hay algunas imágenes medianamente interesantes, pero justamente podríamos partir de digamos, de esta situación para explicarles que en realidad aquí la intervención como tal de una persona que se llame fotógrafo todavía no existe, ¿no? Estamos más bien en una etapa de la fotografía donde lo que se busca es una reproducción mecánica del mundo natural. Y por lo mismo, todavía no tiene connotaciones artísticas, no hay propuestas. Estamos digamos, en esa cajita de experimentación, de prueba y error, donde poco a poco se van dando cuenta que hay ciertos materiales. Desde el siglo anterior se sabe que los nitratos de plata tienen como ciertas cualidades fotosensibles que reaccionan de alguna forma a la luz después de entrar como en contacto con sustancias orgánicas y que esta reacción pues finalmente hace que los haluros de plata se ennegrezcan, se oscurezcan, ¿no? Eso, o sea, se tiene conocimiento de eso desde el siglo anterior. La problemática un poco de la fotografía, y para que nosotros la entendamos como fotografía, se da en el hecho de fijar una imagen, ¿no? Y hasta que no se puede fijar una imagen, o sea, para que perdure en el tiempo, hasta que no llegamos a ese punto, entonces no podemos hablar como tal de fotografía, porque todas las otras propuestas, todas las experimentaciones anteriores son imágenes, sí, creadas mecánicamente, pero que son efímeras. Esto significa que cuando son expuestas dentro de la cámara, se oscurecen las partes que recibieron luz, las partes que no recibieron luz se quedan blancas, pero al momento de sacar esa placa, pues poco a poco por el contacto con la iluminación natural no importase que estuvieses en un interior o un exterior, esa placa se iba a ir oscureciendo hasta que se volvía absolutamente negra. Y cuando se volvía absolutamente negra, pues básicamente era una imagen que se había perdido en el tiempo, ¿no? Esta cuestión efímera, pues también es algo padre y es algo bonito, ¿no? Y quizá en el arte contemporáneo se podría abordar de otra manera, que es pues justo la imagen que tiene como un tiempo de vida específico y que desaparece y muere en un momento bastante fugaz, ¿no? Pero en ese momento lo que se busca es justamente lo contrario. Estamos viendo la manera de encontrar un proceso químico que nos permita mantener esa imagen en el tiempo. Entonces, aquí vamos a hablar de entrada de dos personajes muy importantes. Y digamos que a uno de ellos se le atribuye la creación y la patente de la primera técnica fotográfica, que es Louis Daguerre, que es un francés. Y que este señor en realidad pues nunca le da el crédito a su colega que se llama Nicéphore Niepce. Y Nicéphore Niepce en realidad es a quien le deberíamos... pues sí, a quien le deberíamos de atribuir el proceso fotográfico. Nicéphore Niepce muere en 1833. Poquitos años antes, de hecho, Louis Daguerre patenta el daguerrotipo en 1839, ¿no? Entonces estamos hablando de 6 años antes. Y lo que sucede con Nicéphore Niepce es que justamente se metió en estos procesos de fijación de la imagen y a través de usos de cámaras o sea, ya de cámaras oscuras, empieza a hacer como todos estos procesos. Y las sustancias que él está utilizando con los niveles de pureza de estas sustancias, pues les dan resultados que
no son para nada parecidos a lo que nosotros entendemos como fotografía analógica, ¿no? Esa fotografía que estamos viendo ahí es, digamos, no es la primera fotografía que se realiza, pero es la primera fotografía que Nips alcanza como a medio fijar en el tiempo, ¿no? Es como la primera fotografía que tenemos en un archivo histórico y se llama Vista desde la ventana de Legras, que es básicamente la vista de la ventana del apartamento donde vive este señor, Nicéphore Nips, ¿no? Y donde hace todas sus pruebas. El proceso aquí es muy complicado porque utiliza distintas sustancias y hay, de nuevo, prueba y error. Y de hecho esta fotografía pues está bastante degradada. Pero otro, digamos, aspecto muy importante de esta foto es que cuando los historiadores, digamos, la intentan interpretar, cuando ya se descubre que es digamos, un archivo histórico, lo que sucede es que las sombras no coinciden, ¿no? Con la inclinación del sol. Y esto, o sea, si lo ven aquí un poco detenidamente, tenemos un como muro del lado derecho que tiene sombras y tiene sol, y también vemos, o sea, del lado izquierdo, otra parte de la fachada del edificio que está enfrente que también tiene como luz directa. Entonces, no coincide. Y esta no coincidencia, o digamos que esta inclinación del sol es imposible, es más bien porque esta exposición fue una exposición de muchas horas. Y al ser de muchas horas, pues obviamente el sol se movió del lugar y en la mañana quizá estaba alumbrando la fachada de la casa que está del lado derecho y ya en la tarde estaba iluminando la fachada que está del lado izquierdo, ¿no? Entonces por eso la luz no coincide. Lo que se mantiene negro, pues son esos espacios que finalmente nunca recibieron la luz. Nicéphore Nips como tal, a estas les llamaba justamente heliografías, ¿no? Helios o sea, el sol, ¿no? Y justamente eran tan poco sensibles estas placas que se requería de una fuente de iluminación que en ese momento solamente podía ser el sol para que estas pues, reaccionaran, ¿no? Entonces, Nips está como en este proceso de búsqueda cuando conoce a Louis Daguerre y hace un contrato con Louis Daguerre y los dos coinciden, o los dos, digamos, parte del trato es justamente que se van a compartir sus avances. Lo que aquí Nips no sabía es que, bueno, los avances que él había realizado pues eran más sustanciales que los de Daguerre. Pero aparte de eso, como los procesos de revelado incluían sustancias tóxicas que emitían vapores, ahorita en el videito quizás, o sea, no se ve el vapor, pero se explica cómo los vapores necesarios para que la placa de plata se volviera sensible, y después para el proceso de revelado que incluía procesos con mercurio y vapores de mercurio que también son tóxicos, hacen que Nips muera antes de poder patentar esto con Louis Daguerre y obtener alguna ganancia, ¿no? Entonces ahí el ganón, pues necesariamente pues es Louis Daguerre, porque se queda con todos los avances de Nicéphore Nips, continúa la investigación y él sí da con los procesos necesarios, las sustancias, las fórmulas para hacer algo que vamos a llamar fijador, que es finalmente un baño que elimina los haluros de plata que no fueron expuestos a la luz, limpiando y dejando lo que tendría que ser negro, o sea, negro, y lo que tiene que ser blanco, blanco, y permitiendo que esa fotografía ya tenga una permanencia en el tiempo. Entonces, estas fotos, tanto la anterior como esta, son de las experimentaciones de Nicéphore Nips, de las pocas fotografías que se alcanzaron a mantener en el tiempo, ¿no? Y, bueno, por el otro lado tenemos a Louis Daguerre, que, pues, Louis Daguerre es, pues, básicamente, a mi parecer, es uno de esos medio gandallas de la historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se aprovecha un poco de los avances de Nips y él se dedicaba a hacer otras cosas que son básicamente dioramas, ¿no? Todos saben lo que es un diorama, que son como estas construcciones un poco en miniatura de bla, bla, construcciones arquitectónicas, etcétera, con distintos planos. Entonces, él entra en contacto con esta idea de los procesos fotográficos y empieza a hacer sus investigaciones y en realidad no avanza mucho. Y de repente alguien le dice, oye, hay un sujeto aquí también en París que se llama Nips y pues igual él está avanzado en ese tema. Entonces va, lo convence, se ponen a trabajar juntos y
de nuevo, después de que muere Nibs, es que Daguerre llega a la solución de el fijador. Y en ese momento es cuando Daguerre genera de manera también como muy ególatra el daguerrotipo, ¿no? Que no sé si alguno de ustedes ha visto un daguerrotipo o había escuchado el término. El daguerrotipo pues, se refiere básicamente a un proceso fotográfico. Y es el primer proceso fotográfico que está patentado. Y esta fotografía que vemos ahí es también como el primer daguerrotipo ya así como hecho y derecho que saca Louis Daguerre, ¿no? Y si se dan cuenta, también es una vista un poco elevada, también lo está haciendo viendo a través de una ventana hacia un exterior de día. Y en este caso, quizá si hubiese sido bueno compartir la pantalla, porque no sé si alcanzan a ver el nivel de detalle. Pero esta fotografía es una foto pues, de París, que en ese momento es como la ciudad más importante a nivel digamos, del mundo occidente de Europa, y están vacías las calles. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que las calles, sobre todo de una avenida que parece una avenida importante, donde se ve que estamos así como en el centro, hay una acumulación muy fuerte de casas, de edificios, cómo es que está vacía? Y casi no se alcanza a ver, pero en la esquina, aquí en la esquina de la calle, justamente hay un señorcito de pie, con un pie como en un banquito, y se ve que le están boleando los zapatos. Y esas son las únicas dos figuras de seres humanos que aparecen en la fotografía. Y la pregunta aquí es como, ¿por qué? ¿Por qué está, si es de día, si es una urbe tan concurrida, etcétera? ¿Por qué no hay gente en la calle? Exacto, como pone Mario ahí en el chat, que es porque la exposición era muy larga. Entonces no es que no hubiera nadie, más bien los transeúntes pues estaban obviamente caminando, y cuando estás hablando de una exposición de 15 minutos, pues entonces se vuelven como barridos, pero son barridos que ni siquiera se alcanzan a ver en la fotografía. Y estas dos personitas que están ahí, ni siquiera, digamos, no es accidental. O sea, Louis Daguerre agarra y dice, ay, voy a sacar esta foto, pero pues necesito que salga una persona, ¿no? Un par de personas. Entonces va y le dice al bolero, oye, pues vamos a quedarnos aquí fingiendo que me estás volando los zapatos durante 15 minutos de la exposición porque pues quiero que aparezcan personas en esta fotografía, ¿no? Y esa es la manera en la que conseguimos, digamos, el primer paisaje que incluye seres vivos, ¿no? Los seres humanos. Entonces está ahí durante 15 minutos con el pie alzadito, fingiendo que está pasando algo. Entonces, uno de los grandes aciertos de Daguerre, y aquí vemos una foto de una placa de daguerrotipo, es que va y, obviamente, buscando un ingreso económico, va y patenta esta técnica, ¿no? Y de entrada, cuando tú patentas un proceso, pues tú lo explotas, ¿no? Comercialmente, etcétera. Pero el gobierno francés, cuando ve las implicaciones y ve como digamos, las posibilidades del medio, en lugar de darle la patente y todo, le dicen, ¿qué te parece si yo, gobierno francés, te compro la patente? Y en lugar de darte así una cantidad de dinero absurda en este momento, mejor te doy una pensión vitalicia de no me acuerdo cuántos francos, pero que en ese momento era muchísimo dinero, ¿no? A partir de ese momento, y sin que tuviera que comercializar ni ponerse a chambear para que el daguerrotipo fuera un éxito, a partir de ese momento el gobierno francés le paga cada X cantidad de tiempo su dinero y él no tiene que hacer absolutamente nada. Y esto fue un gran acierto de los franceses en el sentido de que agarran esa patente y la convierten en una patente abierta. O sea, no es como que se la compraron para uso del gobierno francés, no. La compraron y la pusieron o hicieron que estuviese disponible para todo aquel que quisiera desarrollar esta técnica. Entonces, en ese momento, y gracias a esa decisión, es que el daguerrotipo tiene un boom así impresionante. Se convierte en una cosa súper bárbara, donde muchísimas personas se ponen justamente a desarrollar como
lo necesario en cuestión de carpintería, de óptica, etcétera, para armar sus cámaras, que ya existían las cámaras oscuras, entonces era mucho más fácil hacer la transición de una cámara oscura que servía para dibujar a una cámara donde pues, se metían estas placas, y ahorita vamos a ver en el video, se alcanzan a ver algunos de los instrumentos, muchos hechos de latón, etcétera, óptica, principalmente de madera, y o sea, no solo en Francia, se empieza a esparcir así como rapidísimo a toda Europa y sobre todo en Estados Unidos hay un enamoramiento muy fuerte de las técnicas fotográficas. ¿Por qué? Pues bueno, porque Estados Unidos en ese momento está como metido en o sea, el tren, los desarrollos, se entienden a sí mismos como un país súper mega progresista, entonces todo lo que tiene que ver con innovación lo abrazan y lo exponencian, etcétera. Entonces la fotografía así de la noche a la mañana tiene un gran éxito y de nuevo, yo se lo atribuyo completamente a esta decisión de los franceses de hacer que esta patente estuviera disponible para todos. Es como una manía, hay una manía por la fotografía. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que la gente, digamos, que no tiene, digamos, un estatus económico acomodado, tiene acceso de manera muy económica y viable, o sea, no estoy diciendo que fuera súper barato, ¿no? Pero a comparación de todas las otras formas que había de generar un retrato, esto era súper, súper accesible, ¿no? Ya era básicamente cualquier persona de clase media podía hacerse sus retratos y quizá no te hacías uno cada fin de semana, ¿no? Pero ibas y invertías algunos francos en hacerte uno que ya te duraba para un montón de tiempo. Y lo que se obtenía con el daguerrotipo, aquí en esta foto se ve, es justamente una placa, es una placa de metal que normalmente era de cobre y esta placa de cobre estaba por un lado recubierta con una capa muy delgada de plata. ¿Por qué de plata? Pues porque era necesaria la plata para que reaccionara con las otras sustancias y la plata es, digamos, la sustancia que se vuelve fotosensible. Entonces, el daguerrotipo es como muy sensible. En esa imagen que veíamos, de hecho, está metido como en una cajita. Y esa cajita por dentro muchas veces también está recubierta con alguna clase de tela, etcétera, y tiene aparte un vidrio, ¿no? Entonces los daguerrotipo en realidad eran como un pequeño cofrecito y tú lo abrías y ya lo ponías como en una mesa, etcétera. Pero incluso con todas estas, digamos, protecciones, porque también, o sea, la grasita de los dedos, o sea, de que estoy comiendo chetos y voy y toco la foto, o sea, esa grasita justamente puede hacer que como entra el pH que es distinto al pH de la placa, entra en contacto, pues empieza a neutralizar y la imagen finalmente desaparece. Entonces tienen que ser súper, súper cuidadosos. A mí me ha tocado ver daguerrotipos en el Museo Nacional de Arte y varias veces en Zona Maco, ¿no? Cuando de repente los llegan a llevar. Y normalmente están o en salas de exposición con una luminosidad súper, súper baja, porque la luz intensa también puede hacer que la imagen se degrade. Y en Zona Maco me tocó verlos, o sea, te tenías que asomar como una especie como de, pues no era un cilindro, ¿no? Porque era de tamaño cuadrado, pero tú te asomabas y el daguerrotipo estaba adentro, ¿no? Evitando que le llegaran luces muy fuertes. Y el daguerrotipo, digamos, también parte interesante es que de hecho se obtiene una imagen que tiene como cierta iridiscencia, ¿no? Cuando uno lo puede, digamos, puede cambiar el ángulo, un poco de incidencia de la luz con respecto a la placa, posicionándose, subiendo, moviéndote un poquito de izquierda a derecha, como que es muy difícil verla en su totalidad. Siempre lo ves, o sea, tienes que buscar el ángulo de reflexión donde pues vas viendo la imagen, ¿no? Y siempre tiene como un poquito de colores como de, pues sí, de diffracción, ¿no? Que ves un poquito de colores como el arco iris. Estos son objetos como muy maravillosos. Y aparte, la otra cuestión del daguerrotipo es que el daguerrotipo era una técnica de positivos. O sea, lo que se obtenía no era como nosotros estamos acostumbrados en la fotografía analógica, un negativo digital, ¿no? Lo que se obtenía era justamente un positivo y era único. Aquí todavía no entramos digamos, a la etapa de la historia donde la fotografía es reproducible. Se saca y esa es la que existe y no hay manera de hacer una copia de esta plaquita, ¿no? Entonces, oh no, esperen. Esto lo vamos a dejar así en grande. ¿Qué Marco, pasó? ¿dónde está la Dime. primera foto de la historia? O sea, ¿está en algún museo?
Ay, ahí sí me agarras en curva, la verdad es que no estoy seguro. Que es, o sea, la primera foto de la historia es esta de la vista de Nips, pero no sé dónde se encuentra. Ahí sí, una disculpa, tendremos que investigar. Entonces, a ver, yo creo que ahora sí comparto Oye, la Marco, pero esa pestaña. sí es la primera foto, o sea, no, o sea, puede que sea como la primera foto formal, pero no hay como algún antecedente que también sea foto como del mismo, como un proceso parecido, solamente que no sea como formalmente fotografía. Esa como tal es tomada como la primera. ¿Bajo qué parámetros? No estoy seguro. En teoría, y según lo que yo he leído, todo el trabajo de Nips, todas las fotos, porque hizo muchísimas, todas se perdieron. Porque de nuevo, o sea, como que estaba haciendo pruebas y pruebas y de repente una la metía en algún lugar y con algún proceso y más o menos obtenía ciertos resultados que la fijaban, pero por una cantidad reducida de tiempo. Entonces, al final, todo, absolutamente todo se pierde. Porque, bueno, o sea, lo que es el fijador, imagínate que, o sea, tú tienes una fotografía, ¿no? Entonces tienes esta foto. Cuando tú la expones a la luz, este es un papel, digamos, que tiene una emulsión y es fotosensible y en el cuarto oscuro tú metes, o sea, tú expones esto a la luz, bueno, obviamente con un negativo, etcétera, ¿no? Lo que estaba sucediendo ahí es que, bueno, de entrada no había un negativo, sino la placa se metía directo en la cámara. Pero haz de cuenta, tú tenías ya esto, ¿no? Y pues todo lo que recibió luz se oscurece en el caso de estas y todo lo que no recibió luz se queda blanquito, ¿no? Y entonces tú muchas veces tenías, como vamos a ver ahorita, pues hacer un proceso revelado. El proceso revelado justamente es cuando con otra sustancia hacemos que partes de la imagen se oscurezcan, que reaccionen todas los haluros de plata, en el caso de esta técnica, que recibieron luz, que se oscurezcan. Pero eso, o sea, eso no significa, aunque esto esté oscuro y esto esté claro, no significa que aquí todavía esté limpio, o sea, que podamos mantener ese blanco. Porque si nosotros no fijábamos, cuando sacábamos esta imagen, los haluros de plata que estaban ahí, que no se habían oscurecido, por contacto con la luz, seguían en este proceso de oscurecimiento, hasta que esto quedaba perfectamente negro. Lo que, o sea, la investigación de Nips y lo que consigue Daguerre es que con un proceso de fijado, no es que se fije la imagen, más bien es que todos estos haluros que no se oscurecieron, o sea, detecta qué haluros a nivel químico, ¿no? Es como detectar qué haluros no recibieron luz, qué haluros no se oscurecieron y lavarlos, o sea, los limpiamos, ya no están en este papel. Entonces, después de que limpio eso y yo lavo muy bien, ahora sí ya lo puedo sacar a la luz y no se va a oscurecer porque estas zonas claras ya no tienen material fotosensible. Entonces, eso es como a grandes rasgos cómo funciona. Entonces, la mayor parte de lo que hizo Nips se perdió por eso, porque no estaban bien fijadas y se oscurecían y se oscurecían. Y aunque él las guardase para que no recibieran luz, en el momento de sacarlas, finalmente se oscurecieron. Entonces, es muy posible que las que se encontraron se hayan guardado como en condiciones así como ideales, de nuevo, de iluminación, de humedad, para que duraran tanto en el tiempo. Pero me voy a saltar un poquito a... Vean, todos esos materiales que están ahí son como entre la cámara, entre los soportes donde se metían las placas, entre, o sea, unos como cosas que servían para pulir las placas. Y en este caso, eso que ahorita están resaltando es justamente estas placas de cobre. Si alguien ha hecho grabado, pues sabe, ¿no? Que pues uno para hacer agua fuerte, agua tinta, punta seca, pues necesita pulir. Entonces eran estas placas de cobre que eran bañadas con una capa muy delgada de plata, obviamente porque el cobre es más barato, la plata era más cara, entonces solamente se le ponía una capa muy ligera. Y eso se pulía con distintos materiales, ¿no? Eso que estamos viendo ahorita en pantalla, de hecho, es justamente como distintas, como, es que no sé cómo decirle a estas cosas, pero bueno, les ponen distintos materiales abrasivos, superpulverizados y van puliendo poco a poco la placa en una sola dirección, ¿no? Y ya que pasan como por varios procesos o varias sustancias, al final se pule con una tela súper fina y para eliminar como todas las impurezas. Después se mete en esta cajita. En ese momento la placa todavía no es fotosensible, ¿no? La placa se vuelve fotosensible en el momento en el que se mete dentro como de esta pequeña caja que está más o menos sellada y al interior
tiene cristales de yodo. Y estos cristales de yodo, la intención es que se deja ahí la placa durante algún tiempo. No sé, yo nunca he hecho daguerrotipo, ¿no? Solo conozco el proceso así como por teoría. Entonces, estos cristales no tienen contacto directo, sino son los vapores de estos cristales. No sé si alguien en algún momento en sus clases de química en el laboratorio vieron el yodo, ¿no? Que los maestros, a mí sí me tocó, y era como los maestros te decían, no lo destapes porque en el momento en el que lo destapas, el yodo pasa de su estado cristalino a estado gaseoso. Es de esas sustancias que no tienen este punto intermedio de líquido, ¿no? O sea, pasa de sólido a gas. Entonces se metía ahí para que en el contacto de esta pequeña capa de plata con el yodo hacía que ya se volviera fotosensible, ¿no? Después, eso que ya adquiere como otro color. Vamos a esperar a ver que pase un poquito. Ahí dice, la placa ahorita ya es fotosensible. Ahora, rápidamente aquí es como, bueno, ¿y por qué la tiene a luz directa, no? Cualquier otra técnica fotográfica pues ya se estaría exponiendo, ¿no? Pero el daguerrotipo tiene una sensibilidad tan baja que, digamos, que le dé un par de segundos la luz no le afecta. Y seguramente esto lo están como grabando en un interior y esa luz que está ahí, de hecho, es una luz así súper, súper tenue, ¿no? Que la cámara pues, hace que se vea un poquito más. No estoy seguro que es esta sustancia negra, ¿no? Que se ve como en las para que veas como el cerebro y esas cosas. No estoy seguro, pero podría ser. Entonces, ahí, ya que la placa es fotosensible, se mete como en este back, en este soporte, que es el que finalmente se va a introducir en la cámara. Eso que estamos viendo ahí es una cámara. Lo que retiró ahorita era un cristal esmerilado, y ese cristal esmerilado justamente sirve para que nosotros enfoquemos. El cristal esmerilado se convierte como en una pantalla donde vemos la proyección y podemos justamente cambiar, digamos, la distancia de enfoque, enfocamos todo, ponemos la cámara, y ya hasta que eso está perfectamente bien definido es cuando se quita la placa de cristal esmerilado y se intercambia por la placa del daguerrotipo. Y lo que sucede acá es que en realidad en estas técnicas uno no ve cuando hace la fotografía. Ven aquí, el que está atrás del lado izquierdo, de hecho, es el fotógrafo y no ve nunca a través de la cámara. O sea, todo el trabajo de enfoque, de encuadre, todo lo hizo antes, y el fotógrafo más bien viendo al sujeto de frente ya le dijo, quédate así quieto en lo que yo cambio aquí las placas, y solamente retira la tapa. Voy a adelantar un poquito esta parte. Retira la tapa, hace la exposición y vuelve a poner la tapa. Ni siquiera hay sistemas de obturación como nuestras cámaras modernas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la exposición puede ser de minutos, no? En esta imagen ven como en la parte de atrás de la cabeza este sujeto tiene como una pequeña, se llama descansacabezas, y es básicamente una cosa de metal, así, que se ponía acá en la parte de atrás. Y esa cosa de metal estaba como fijada a la silla. ¿Por qué existía eso? Bueno, pues porque tenías que estar quieto. Y la única forma de estar quieto, pues era, o lo más fácil, era tener una silla con respaldo y quizá coderas para que pudieses descansar los brazos, y al momento de descansarlos y que no estuvieran en tensión, se pudieran mantener en el mismo lugar durante varios minutos. Y ese reposacabezas estaba diseñado para que básicamente te recargaras, pero que no se viera algo detrás de la cabeza, ¿no? Que aparentar. Entonces, como que todos esos retratos de época del daguerrotipo, pues la gente no se ve cómoda, porque están sentados como, siempre se ven así un poco extraños. Y encima de eso, había todavía otra técnica, ¿no? Que era, muchas veces estas sillas tenían como unos cinturones donde también amarraban a la silla al sujeto para que también estuviera lo más quieto posible. Y la otra es que, dependiendo de la sensibilidad y sobre todo la iluminación, porque después la técnica se fue refinando hasta que la sensibilidad aumentó y que las exposiciones ya se redujeron a 20, 30 segundos, pero en realidad al principio podrían ser, no sé, como de 8 minutos, ¿no? Entonces quédate quieto 8 minutos.
Ahora, una cosa es que tú te quedes quieto durante X cantidad de tiempo y la otra es que tus ojos intenten mantener los ojos viendo un mismo lugar 8 minutos, ¿no? Es imposible, el mismo ojo se empieza a mover, ¿no? Entonces, lo que se hacía, y por eso la mirada de muchas de estas personas que salen en retratos de daguerrotipo tienen como una mirada así un poco siniestra, medio perdida, como si les hubieran robado el alma. Ya saben, como en el anime, cuando poseen a uno de los personajes que le quitan como el brillito de los ojos y ya se ve así como si estuviera perturbado. Entonces, lo que hacían era cerrar los ojos y les pintaban el ojo en el párpado. Entonces ya le decían, pues quédate ahí quieto durante unos 4 minutos, cierra tus ojitos, te ponemos el párpado, solo intenta no moverte, respira así como, o sea, poquito, no hagas exhalaciones ni inhalaciones muy fuertes y pues ahí te va la exposición. ¡Pah! Y ahí es cuando quedaba el daguerrotipo, ¿no? Esa idea del instante fotográfico y de capturar a alguien en movimiento mientras está saltando, o sea, eso para nada, ¿no? Estamos todavía algunas décadas de distancia de eso. Entonces, después de que ya obtenías digamos, la exposición, esa placa se exponía a vapores de mercurio. Lo que está allá abajo es como un mechero. Este mechero calentaba el mercurio, soltaba vapores y esos vapores eran los con los que finalmente la imagen, que se llama imagen latente, que es como una imagen que está ahí, pero todavía no la podemos ver hasta ese momento, es que, como pueden ver, la imagen se devela, ¿no? Ya podemos ver un poco cuál es el resultado. Después de ese proceso de revelado, pues vienen varios procesos justamente de fijado para eliminar el exceso de las sales de plata, y después se tiene que lavar varias veces durante mucho tiempo, y esto todavía es para las técnicas un poco más contemporáneas de fotografía. Hay que lavar muy bien el material para asegurarnos de que todo lo que no se expuso, o sea, todas las impurezas se vayan, y finalmente ya se almacenaba con estas técnicas, ¿no? De las cuales hablábamos, de la cajita y el vidrio, etcétera. Y ya, había cajas decoradas de muchas maneras y se convertían también como justamente en objetos que ponían ahí en sus repisas con distintos materiales. Es imposible, bueno, quizá a través de video, pero es imposible que ustedes vean una imagen digital y, o sea, entiendan cómo se ve un daguerrotipo. O sea, son de esas cosas que tienen que ver completamente, o sea, en la vida real para entender cómo es que se percibe eso, ¿no? Pero bueno, de todas formas, en la escuela no tenemos daguerrotipos, entonces, si algún día ven uno, pues ya se maravillarán. O quizá no dirán, ah, tanto ruido para esto, quién sabe. Entonces, vamos con la siguiente técnica, que es de un señor que se llama Fox Talbot. Daguerre ha estado trabajando en Francia. Fox Talbot está trabajando en Inglaterra. Yo una vez vi uno, pero estaba bien mal expuesto. Bueno, ahí, pues, ¿qué te digo? No es tan fácil exponer, porque los tiempos a veces son tan largos que incluso cuando lo haces en exterior, a mí no me pasó con daguerrotipo, porque ya les dije que no lo he hecho, pero me pasó con cianotipia. Entonces, como que tú mides tu exposición y todo en exterior, y si es un día nublado y mediste la cantidad de luz cuando había sol y de repente durante la exposición entra una nube y tapa tantito el sol, pues ya, o sea, tu exposición ya no fue ni tan precisa ni tan exacta, ¿no? Como que pasaba por desapercibido en la expo, jeje, no de exposición de fotos. Bueno, normalmente también son bien pequeñitos, ¿no? Que esa es otra cosa que no solamente es cuestión del daguerrotipo, es de todas estas técnicas que estamos revisando. Cuando yo les muestro ahorita, o sea, una foto, la que les estaba mostrando, no sé cuál era, bueno, les muestro una fotografía, o sea, nosotros entendemos que eso viene de un negativo, ¿no? Que es bastante más pequeñito. Esto se llama ampliación. En las primeras técnicas fotográficas, pues no se puede ampliar una imagen. La fotografía va a ser, o sea, si yo quiero una foto de este tamaño, entonces mi placa tiene que ser de este tamaño, mi placa de cobre con plata, y mi cámara, el lente de mi cámara tiene que darme una circunferencia que cubra, en la proyección ya interna de la cámara, que me cubra toda esta superficie. Si quiero una fotografía 8x10 tamaño carta, entonces necesito pues una placa 8x10 y necesito
una cámara 8x10, quiero hacer algo enorme, pues entonces se empieza a complicar, porque imagínense tener que tener un lente, digo, si hay cámaras, ¿no? Que te pueden sacar fotografías de ese tamaño, pero pues son lentes así tremendamente grandes, cámaras así que pues no puedo describirlo en la cámara porque se salen mis manos del encuadre, ¿no? Pero cámaras que son grandes para que tú entonces metas el collodion o el ferrotipo, etcétera, y que te salga una foto de ese tamaño, ¿no? La ampliación viene hasta que pues llegamos a la celulosa, ¿no? Que son estos materiales flexibles que se pueden meter en una ampliadora, es una lámpara con lentes que finalmente hace una proyección y que yo puedo hacer varias copias y ahí sí regular el tamaño, ¿no? Entonces, bueno, perdón por interrumpir. Ajá, pero pues en teoría podrías hacer eso con una caja oscura, ¿no? O sea, si con que tengas papel fotosensible, puedes hacer una caja oscura así pues, con tabla roca y puedes hacer una foto de ese tamaño, ¿no? O sea, no es tanto... Por ejemplo, de los daguerrotipos no, porque el daguerrotipo no es transparente. Entonces no hay manera de que tú proyectes la imagen. O sea, es un soporte opaco. Con la primera técnica que se pueden empezar a hacer esas cosas es con el collodion húmedo, porque el soporte es transparente, es vidrio. Entonces ahí sí, y ahorita vamos a ver, tú expones, y de hecho cuando expones, para que eso se convierta en un negativo, es distinto a cuando expones para que se vea la placa como un positivo, porque el collodion está padre, porque es justamente, puede ser negativo o positivo, dependiendo cómo lo expongas y cómo lo trabajes. Entonces ahí sí, como puede ser impresión por contacto, y ahorita vamos a ver a Fox Talbot, también hace impresión, tiene un original y varias copas, y hace un proceso de positivización donde salen las copias, pero la ampliación es hasta que tenemos algo translúcido que puede proyectarse en otras dimensiones de las que es originalmente, ¿no? Muy bien. Entonces, Fox Talbot está trabajando más o menos al mismo tiempo con un proceso también basado en sales de plata, pero que es sustancialmente distinto al daguerrotipo en Inglaterra. El problema de Fox Talbot es que pues, se atrasa, ¿no? O sea, no es que se atrase, pero es una carrera que pues, solamente uno puede ganar y en este caso la gana Daguerre. Fox Talbot, cuando llega con su patente, que es así, pocos meses después le dicen, no, pues ya hay un proceso fotográfico en Francia que ya está siendo reproducido, etcétera, etcétera. Entonces, por lo mismo, o sea, la técnica, los calotipos que se les llaman, o los Talbot tipos, porque en esta época al parecer les encanta ponerle su nombre, es como si yo le hiciera una técnica fotográfica y le dijera, pues Marco tipo, ¿no? O está el Natalia tipo, o el que sea, ¿no? O sea, es como una forma de un poco ególatra de nombrar las cosas, pero pues ahí esto es lo que hacen estos sujetos. Entonces, si hubiera llegado antes, seguramente su técnica quizá hubiera sido más utilizada que el daguerrotipo, sin embargo no es así. Y es raro porque el calotipo en realidad tiene algunos beneficios sobre el daguerrotipo entrando por costos, ¿no? Él a estos les llama dibujos fotogénicos y de hecho en el calotipo, y en este sentido es muy similar a la cianotipia, pues no es absolutamente necesaria una cámara. Esto que estamos viendo ahí, de hecho, es una exposición por contacto. Esto significa que Talbot emulsionó un papel, o sea, un papel de fibras orgánicas, le puso nitrato de plata o yoduro de plata y después le puso unas sales, que es como la materia orgánica, se vuelve fotosensible y él agarra estas ramitas y las pone sobre estas hojas emulsionadas, hace como un sándwich con un par de vidrios para que queden planitas y sale y expone eso a la luz del sol, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo pues es un negativo donde la sombra de estas plantitas pues queda impresa y todo el demás papel que sí recibió la luz directa pues se oscurece. Entonces, por eso les llama dibujos fotogénicos, ¿no? En este caso, no siempre Talbot utiliza cámaras fotográficas. Y entonces, lo que hace Talbot es, justamente en lugar de trabajar con placas de metal, trabaja con papel. Y esto, de nuevo, hace que el proceso sea más barato. Y va a dividir el proceso en dos. O sea, la fórmula que utiliza para hacer la toma fotográfica y después la fórmula que utiliza para hacer la positivización y la copia. El calotipo como tal está hecho con ioduros de plata y es el papel fotosensible que se mete, o sea, en este caso la que estamos viendo, por ejemplo, sí la metió en una cámara, ¿no? Y hace la exposición.
Y de nuevo, entonces todo lo que recibió luz se oscurece y lo que se mantuvo en las sombras queda claro. Él también, o sea, aparte de emulsionar con una sustancia fotosensible, él también tiene que revelar y tiene que fijar estas imágenes, ¿no? Para que se mantengan en el tiempo, como ya explicamos anteriormente. Ya que él tiene este papel con esta imagen, entonces utiliza otra técnica que le vamos a llamar impresión al papel salado o papel salado nada más. Y el papel salado, pues era justamente, digamos, una técnica un poquito menos sensible. Y lo que hacía aquí Fox Talbot era, para positivar, agarraba la fotografía negativa del lado que tiene la emulsión, digamos que lo tiene este lado, y agarra el papel que todavía no está expuesto, el papel salado, también del lado de emulsión con emulsión, y los pone viendo el uno hacia el otro. Y los presiona con un vidrio en una superficie perfectamente plana para hacer que estén lo más pegados posible y que no haya ningún tipo de separación entre ambos papeles, o sea, los plancha, ¿no? Y de hecho hay como unas estructuras de metal con algunas, digamos, pues sí, como artefactos que te ayudan a aplanar las cosas. Y ya que están perfectamente planos, le echa luz. O sea, la que no tiene imagen está acostada viendo hacia arriba, la que ya fue expuesta que está en negativo está viendo hacia abajo sobre ese papel y se le proyecta luz por encima. Entonces, esta imagen que estaba negativizada, en el caso del árbol, todo lo que era el cielo, como está oscuro, absorbe la luz y no deja que esa luz llegue al papel de abajo. Y todo lo que estaba claro permite el paso de la luz y justamente llega al papel de abajo y entonces sucede la acción contraria, que es que se positiviza. Lo que era blanco ahora es negro, lo que era negro ahora es blanco. Entonces, aparte de la positivización y ya ver las cosas, esto funcionaba como un original. O sea, el de Fox Talbot, a diferencia del daguerrotipo, que era uno, el de Fox Talbot, pues tenías un original que era ese negativo y tú podías hacer un montón de copias. Y entonces aquí ya podemos empezar a hablar como de la distribución y regresando a Benjamin, como la pérdida del aura, porque pues, no sabemos cuál es el original, ¿no? Podríamos saberlo un poco por la degradación, ¿no? Quizá la primera copia estaba en mejor estado el negativo y por consiguiente la imagen positivada tiene un poco más de nitidez, ¿no? Pero pues, en realidad no es como tan evidente como en el daguerrotipo o como en todas las otras, digamos, pintura, escultura, etcétera. La única técnica hasta este momento, pues, es técnicas de estampa, de grabado, ¿no? Pero incluso en las técnicas de estampa, pues, ustedes saben, o quien ha hecho grabado sabe que pues una placa no vale lo mismo la primera impresión de una placa que la impresión número 50, cuando ya pasó 50 veces por el tórculo y donde pues todos los, digamos, canales que tú hiciste o la profundidad de pues todas las líneas que con el ácido se hicieron cóncavas, pues se va aplanando, aplanando, aplanando. Entonces, la copia número 50 o la copia número 100 de una placa ya no tiene el mismo nivel de densidad ni de detalle que la copia número 1, ¿no? Sí se va degradando. Entonces, son un poco de los entredichos que empiezan a aparecer con la fotografía, ¿no? Entonces, pues Fox Talbot tiene como pues justamente negativos y tiene reproducción y justamente eso le lleva a una reducción de costos. Y el papel salado, que era finalmente estas imágenes que les decía que ya son positivadas y que se pueden hacer un montón de copias, tienen esta tonalidad sepia, que cuando nosotros vemos una película y siempre el flashback lo ponen, bueno, a veces en blanco y negro, pero a veces en sepia, ¿no? Cuando vemos imágenes sepia siempre es como de, eso es fotografía antigua, ¿no? Y si alguno de ustedes no sabía por qué el color sepia se asociaba con la fotografía de hace más de un siglo, es justamente por esto, porque la mayoría de las impresiones se hacían con esta técnica del papel salado que tenía estas tonalidades sepias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está un poquito oscuro, pero eso tiene que ver con el video original, como que está un poquito subexpuesto la grabación. Pero bueno, ahí lo que está haciendo es un papel de fibras orgánicas, seguramente de algodón. Primero lo emulsiona, ¿no? Y la emulsión tiene que, aparte de estar completamente seca, hay otros procesos que se llaman sisados, ¿no?
Un proceso de estizado es como sellar un papel para que no absorba como tanta sustancia, ¿no? Es como lo metes, se humedece, lo secas completamente y ese papel ya quedó de alguna forma, de nuevo, es básicamente como sellar un papel. Y ya que lo secas completamente es cuando, ahorita, si se dan cuenta, está la luz roja. Y eso que está utilizando ya es el nitrato de plata, que es la solución que lo hace fotosensible. El calotipo y las sales de plata son técnicas denominadas... se me acaba de ir la palabra. Bueno, se me fue ahorita la palabra, pero son técnicas que son ciegas a la luz roja, de lo que nosotros entendemos como luz visible. O sea, por eso en los laboratorios fotográficos, con ciertas técnicas, no con todas, se utiliza esta luz roja que se llama luz de seguridad. Y es una luz que es muy tenue y que en teoría produce solamente frecuencias de la luz que no afectan o que no exponen este material o estas sustancias fotosensibles. Entonces, cuando ya se le pone el nitrato de plata y las sales, pues ya se tiene que trabajar a partir de ese momento en condiciones de luz de seguridad o completamente inexistentes. Y un poco lo mismo que vimos en el anterior, ese papel se mete dentro de un portaplacas, este portaplacas se pone dentro de la cámara, se hace la exposición fotográfica, como vieron hace unos segundos estaba en exterior porque se necesita una cantidad de luz también bastante intensa. Y este es como la toma. Aquí está utilizando el calotipo, que es una imagen latente. Si vieron cómo el papel estaba blanco y en el momento en el que lo mete al revelador, poco a poco la imagen empieza a surgir. Por eso se llama imagen latente, porque antes del proceso de revelado, la información lumínica ya está ahí, pero nosotros la podemos ver hasta que los nitratos de plata se oscurecen en acción con el revelador. Ya que pasa por el revelador, bueno, y se oscureció lo que se tenía que oscurecer, básicamente se pasa por otros baños para fijar, para terminar el proceso, y eso nos da como resultado el positivo, ¿no? Perdón, el negativo. Ahora, esto que está haciendo ahorita ya sería justamente el papel salado, que es la forma de positivización. Está de la misma forma preparando las sustancias. Ahí va a poner al revés justamente el negativo, en este como sándwich que hacen con vidrios, lo expone y ahorita que nos muestre el resultado, vamos a ver ya la imagen positivada. Y eso es un papel salado, ¿no? De nuevo en estas tonalidades sepias. En los 90s, Televisa tenía un proyecto cultural muy padre, que pues, como no le reeditó mucho, terminaron por cerrarlo, pero trajeron una exposición de calotipos, ¿no? Originales de Fox Talbot. Y, o sea, fue una desgracia que, pues, no sé si haya catálogo y todo. Para mí sí fue como feo, pues, que yo estaba muy chico y nunca me enteré de ello hasta que ya estaba en la carrera, porque ver como la colección de calotipos, sobre todo fuera de Inglaterra, pues no es nada común, ¿no? Entonces, eso es un poco en relación a Fox Talbot. Y aquí, bueno, solamente, como ya vimos en pantalla, es hablar un poquito de esta diferencia, ¿no? Cuando Fox Talbot utiliza ioduros de plata es para el calotipo, que es lo que se expone, utiliza nitratos de plata cuando es ya el papel salado, ¿no? Que es la copia. Vean, también está desarrollando esta técnica en 1839, el mismo año en el que Daguerre patenta el daguerrótipos y justamente por eso le gana, ¿no? Y como podemos ver aquí del lado derecho, pues sí ven cómo se ven trazos, ¿no? Cuando uno emulsiona el papel, pues a veces lo haces con una brocha, a veces lo haces con un pincel esponja, a veces hay gente que le gusta meter toda la hoja, o sea, la hoja completita, etcétera. Y entonces por eso quedan como estas partes que a mí me gustan, ¿no? Son como bastante expresivas, ¿no? Es un poco la cuestión del pincel. Nosotros cuando hicimos esto en la escuela, pues hubo gente que pues
agarró y con sus habilidades pictóricas pues hizo algunas figuras, algunas formas, y cuando se expuso pues era la combinación un poco de un trazo que parecía como tinta, pero al mismo tiempo pues era una imagen fotográfica, ¿no? Entonces, estas son las impresiones al papel salado. Se utilizaron en revistas y cosas así como las primeras números de National Geographic, etcétera. Si ustedes las buscan, van a ver que tienen justamente esta clase de estas tonalidades. O sea, no cuando ya se imprimen, ¿no? Sino los originales. Entonces, en la actualidad se puede hacer papel salado con, nosotros lo hicimos incluso con, ahí en la escuela lo hemos hecho con acetatos. Entonces ahí es donde empieza un poco este proceso de hibridación, ¿no? O sea, sí estás imprimiendo en un papel, así en un Fabriano, y tienes como todo el proceso analógico, pero pues quizá tu imagen, tu impresión, o sea, que se va a imprimir tu negativo, pues justamente lo puedes hacer ya sea en acetatos, que son como de baja calidad. Hay un papel que se llama papel pictórico, que por ahí tengo algunos, se los podría enseñar, que son especiales para hacer fotografía de contacto. Y también se puede, ahí en Chabacano, bueno, digo ahí, pero sé que no todos están aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México hay una zona cerca del centro de la ciudad donde están como todas las impresiones, las imprentas, ¿no? Procesos de offset, preprensa, etcétera, donde pues tú puedes ir a hacer tus pósters, tus flyers, tus tarjetas de presentación, etcétera, y utilizan unas cosas que se llaman, ellos creo que les dicen positivos. Hay gente que les dice, ay, ¿cómo les dice? O no me acuerdo, pero si les dicen positivos, y es básicamente una transparencia que pasa por un proceso, o sea, como de exposición láser, o sea, como si fuera una impresión láser, pero esa transparencia se revela químicamente. Entonces, es como una combinación, de nuevo, como la imagen se crea digitalmente con puntos de luz, pero el proceso para que esa imagen ya quede como un negativo blanco contra transparente es todavía un proceso químico, entonces da una resolución impresionante y una densidad muy buena, porque cuando uno ve un positivo contra una luz intensa, los negros son suficientemente densos para no dejar pasar nada de luz, ¿no? Lo que a veces en los acetatos no sucedía. A veces en los acetatos tienes que imprimir dos, ¿no? Porque los negros, pues igual sí los ves negros, pero ya que los ves contra una fuente de luz, pues sí se alcanza a atravesar un poco de luz. Entonces a veces tenemos que duplicar los acetatos, pegarlos a registro antes de hacer una impresión por contacto y ya poder obtener, como en lo que estamos viendo acá, como resultados más fotográficos, ¿no? Con gamas tonales más abiertas, con más detalle, etcétera. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Todo bien. Entonces, vamos a hablar ahorita de otra técnica que se llama cianotipia o cianotipo, como le quieran decir. No sé si alguna de ustedes, porque se ha vuelto algo muy común, ha tenido prácticas o algún cursito de cianotipia. Y en realidad es una invención de Sir John Herschel, ¿no? Que cuando se entera de los procesos tanto de Talbot como de Daguerre, pues dice, Herschel es como un gran pensador, inventor, un hombre de ciencia, de la aristocracia inglesa, ¿no? Entonces, Sir John Herschel dice, no, pues yo voy a hacer mis procesos fotográficos porque quiero algo para mí. Y es uno de los pocos procesos, no el único, pero no hay tantos, que no está basado en nitratos de plata, ¿no? En sales de plata para obtener la imagen fotográfica o la fotosensibilidad. Sir John Herschel crea el proceso, pero en realidad la primera en utilizarlo con un fin fotográfico se llama Anna Atkins. Y a Anna Atkins se le atribuye justamente la creación del primer libro de fotografía. O sea, el primer fotolibro de la historia lo crea esta mujer que aparte está como en contacto con cuestiones de botánica y utiliza esta técnica justamente para hacer un libro que es de botánica como tal, donde va y toma muestras de distintas hojas, de distintas plantas, hace este proceso donde se emulsiona el papel, ya con el papel ya
fotosensibilizado, se pone el objeto encima, se pone un cristal encima y se expone, y por eso lo que estamos viendo es justamente una imagen en negativo, de no, lo que recibió luz se oscurece, las sombras de todas estas hojas y todos estos materiales orgánicos se quedan claras, y también con transparencias pues va poniendo ahí los nombres justamente de las distintas especies de plantas, ¿no? Y ese fotolibro, o sea, una copia de ese fotolibro, más bien no es una copia porque tenía que hacer, si quería varias versiones, tuvo que hacerlo varias veces, pero todavía existe y está perfectamente bien conservado. Ahorita hay un videíto de uno de los tomos, ¿no? Entonces, esto en realidad es bastante sencillo y bastante barato de hacer, o era bastante barato de hacer hasta hace algunos años. Ay, yo quiero, ¿qué puso Natalia? Como los que se usan para serigrafía. Ahora es mucho más cara la cianotipia, sí es cara. Sí, por algún motivo la farmacia París, que era la farmacia que en la sección de sustancias, ya sabes, donde pueden ir a comprar concha nácar y cosas así para sus cremas, la farmacia París importaba y uno podía comprar 100 gramos de ferrocianuro de potasio o de citrato férrico amoniacal verde, los podías comprar por 100 gramos de cada uno por, no sé, 120 pesos, algo así. Era muy, muy barato. Y en realidad la cianotipia es pues tener estas dos sustancias, diluirlas con ciertas proporciones, se juntan al momento de emulsionar y se exponen al sol, y ni siquiera necesitas revelador ni fijador, ¿no? O sea, después de exponerlas al sol, simplemente las metías en agua, las lavabas y ya, te quedaba ahí tu técnica fotográfica. Ahorita la farmacia París dejó de importarlos, y si alguien está interesado, también me pasaron yo no he comprado ahí, pero me pasaron el dato de un lugar que está ahí un poco hacia el sur de la ciudad, donde todavía los venden, pero estas dos sustancias las están vendiendo a un precio considerablemente mayor, ¿no? Entonces, sigue siendo viable hacerlas, pero ya no es tan barato. O sea, antes era como muy, muy, muy barato. Entonces, bueno, fuera del dato un poco de aquí, de práctico, de si alguien quiere hacer cianotipia, me pregunta y le paso el contacto. Pero bueno, la cianotipia tiene como esa historia, ¿no? Se utilizó todavía durante muchos años, ya no para cuestiones fotográficas, sino para hacer planos arquitectónicos. No sé si han visto alguna vez un plano, o sea, la copia de un plano arquitectónico, porque, pues bueno, ahorita ya salen a impresión, ¿no? Pero cuando los planos se tenían que hacer, y si a alguno le tocó llevar dibujo técnico en la preparatoria o algo así, pues ya saben que era como, tenían que quedar súper limpios y con tinta, y tenías como tu estilógrafo, y tenía que quedar así todo súper preciso. Tú tenías el plano original, pero las copias de esos planos, pues para dárselas a las distintas personas involucradas en la construcción de un edificio, justamente las copias se hacían por cianotipia. Entonces, normalmente justamente el plano quedaba azul, casi todo, y solo las líneas quedaban blancas, justamente por este proceso de positivado del que estábamos hablando, que se utilizaba exactamente de la misma forma con la cianotipia, ¿no? Entonces, durante, no sé, 60, 70 años, la cianotipia solo tuvo como, o uno de los usos que se le dio fue principalmente ese, y bueno, hace algunas décadas fue que volvió a adquirir un poco de presencia a nivel fotográfico, ¿no? Entonces, son técnicas monocromáticas. En este caso, principalmente las van a encontrar con tonalidades azules, pero en realidad hay procesos que se llaman virajes. Un proceso de viraje es básicamente, ya que está revelado y ya que está la imagen hecha, uno, en el caso de la cianotipia, lo metía en cloruro de calcio. Yo no me acuerdo el nombre de la sustancia, pero básicamente como que la imagen desaparece y después la metes por ejemplo, en té verde, o la metes en, ¿cómo se llama esto? Que viene en el Nescafé. Bueno, las metes en distintas sustancias y entonces ese azul tú lo puedes intercambiar por otras tonalidades que pueden ser como cafecitas, pueden ser verdes, pueden ser moradas. Hay unas que son incluso un poquito magentas, ¿no? Entonces los virajes son estos. También existen en la fotografía plata gelatina, entonces podías virar con distintas sustancias. Hay virajes al oro, hay virajes al selenio, etcétera, y la imagen, aparte de que perdura más en el tiempo, de repente obtenía como tonalidades un poco más cálidas o más frías. Entonces, bien. Y esta práctica nosotros la realizábamos en la escuela, ¿no? Porque de nuevo es muy sencilla. Y mucha gente las
o sea, lo sigue haciendo desde casa, ¿no? Ahí están como una muestra de lo que hacía Atkins. Y aquí tenemos un videíto de... A ver. Entonces, por ejemplo, ahí están justamente sacando uno de los ejemplares de Anna Atkins, que está perfectamente bien conservado. Obviamente ahorita hay mucha luz, pero en teoría está como en una sala especial donde están como muchos documentos históricos que tiene ciertos niveles de humedad, ciertos niveles de luminosidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como pueden ver, la mayoría de las técnicas, o sea, cuando ya estás tocando una fotografía, no importa de dónde provenga, si es plata gelatina, si es un colodión, etcétera. Normalmente pues hay que usar guantes, ¿no? Justamente para evitar que el pH de la grasita de nuestras manos pues pueda de alguna forma degradar la imagen. Eso que está haciendo él no debería de hacerlo, pero bueno, esperemos que tenga las manos limpias. Y Anna Atkins, pues bueno, en realidad conoció la técnica porque su papá era amigo de John Herschel, ¿no? Y cuando John Herschel obtuvo sus resultados, pues Anna Atkins, digamos, si ya él estuvo como contento con lo que había obtenido, ella fue más bien la que le vio como otras posibilidades y fue la que le dio estos primeros usos, ¿no? Entonces, ella es considerada la primera mujer fotógrafa de la historia. Entonces, bueno, ahí están explicando un poquito lo que yo les dije, que eso es pues, una impresión por contacto, donde pues, esas hojas o esas ramitas pues, justamente tienen el mismo tamaño que tienen en la realidad, ¿no? Cada elemento que vemos ahí pues es justamente las dimensiones físicas del objeto. Y bueno, ahí no sé si lo notaron, pero cambia un poco a veces la intensidad del azul. La intensidad del azul puede cambiar justamente por varios motivos. Puede ser desde la densidad de las sustancias, o sea, si fueron diluidas en más o en menos agua, la proporción de la solución A contra la solución B, que a veces una tiene más color, la otra es más fotosensible, la exposición y a veces hasta el mismo papel, ¿no? Hay papeles que absorben mucha más emulsión y por lo mismo cuando reciben luz, pues se alcanzan a oscurecer mucho más. Entonces, aunque tú quieras hacer dos fotos exactamente iguales, pues es bastante difícil obtener dos copias, ¿no? Como que cada una de estas es un original en ese sentido de que es único. Ok. Ahora, vamos a hablar un poco de esta otra técnica que se llama colodión húmedo, que es la que le comentaba hace rato Matías. Y es la primera técnica que de hecho permite hacer una ampliación de las imágenes. Entonces el colodión húmedo es inventado posteriormente a este boom del daguerrotipo. Estamos ya en 1851, justo a mitad del siglo. Y digamos, la base del colodión húmedo sigue siendo el uso de nitratos de sales de plata, ¿no? Por esta cualidad fotosensible. La diferencia es que en el colodión húmedo se utilizan placas de vidrio. En lugar de metal o papel, se vierte directo sobre el vidrio una emulsión como gelatinosa que se llama colodión. El colodión está hecho a partir de distintas sustancias, es altamente volátil porque tiene algodón pólvora y tiene éter y alcohol en cantidades muy elevadas. Entonces, cuando el colodión tú lo viertes sobre una placa, tienes muy poquito tiempo para exponer, o sea, para sensibilizarlo y después para exponerlo, porque cuando el colodión se seca, esa emulsión, esa como gelatina, se empieza a craquelar, básicamente como al lodo, ¿no? O sea, cuando está húmedo es como líquido y ya que se empieza a secar, se empiezan a hacer como todas estas cuarteaduras. Pues básicamente lo mismo. Y por eso se llama colodión húmedo, porque para que funcione todavía tiene que tener cierto grado de humectación, de humedad, para que podamos hacer todo el proceso de un solo jalón y evitar que se craquele. Esto obviamente pues conlleva un montón de problemáticas y es que cada que tú quieres hacer una foto no puedes llevar tus placas ya preparadas, o sea, es como, voy a hacer una foto y aquí lo que sucedía muy cotidianamente es que cuando los fotógrafos empiezan a viajar y los empiezan a mandar a lugares
digamos, medio exóticos y parques o lugares en el extranjero, pues ellos tenían que llevar básicamente un laboratorio portátil. Y este laboratorio portátil, pues muchas veces iba en una carreta jalada por un burrito o de plano hacia arriba de un burrito que iba cargando todo. Y pues como eran placas de vidrio, pues muchas veces pues los vidrios llegaban rotos, ¿no? Entonces, ya que llegabas al lugar, tenías que pues, montar la cámara sobre el tripié con este vidrio esmerilado, ver el encuadre, tener todo eso listo. Y ya que tenías todo eso perfectamente listo, pues entonces tenías que meterte a tu laboratorio portátil, que pues era básicamente como una cajita con unas telas negras para que no entrara luz exterior, y preparar tus placas. Las preparabas, se emulsionaban y ya que estaban así frescas, justamente tenías que salir, hacer la exposición fotográfica y regresar a tu laboratorio portátil para revelarlas, llevar todo el proceso hasta término, fijarlas y en ese momento ya era como de, ok, puedo desmontar todo, guardar y ir al siguiente punto donde voy a hacer la siguiente fotografía. Irving pregunta, ya creo que el lado no funciona, estaría interesante ver una textura rota en la foto. Yo concuerdo, la verdad es que los colodiones que hicimos en la escuela como que sí los hicimos con el cuidado de que nunca llegaran a ese punto de craquelarse y no sé cómo afecta la sensibilidad de la emulsión, porque en realidad lo que se craquela es el colodión y el colodión no es lo fotosensible. Cuando tú la placa ya con colodión la metes en una cosa que se llama platera, que es básicamente un baño de nitrato, o sea, de agua con nitrato de plata disuelto, cuando la meten, y ahorita lo vamos a ver en un video, cuando la meten ahí es cuando los haluros de plata se postran, digamos, sobre el colodión, o sea, se pegan, y ya que lo sacas, en ese momento es fotosensible. Entonces, no sé si al momento de secarse el colodión haya una afectación directa con la sensibilidad de los nitratos de plata. Tendríamos que experimentar. Yo nunca he visto un colodión así craquelado. Pero bueno, entonces, el colodión es mucho más sensible que el daguerrotipo. Entonces ya pasamos de a veces 4 o 8 minutos de exposición a segundos, ¿no? El colodión se puede exponer dependiendo de las condiciones de luz, así digamos, un día donde el sol esté a todo lo que da, más o menos, digamos, que los rayos de luz caigan más o menos perpendiculares al lugar del globo terráqueo en el que estemos. Pueden ser, no sé, 12, 15, 20 segundos, 25 segundos, a veces puede ser menos, ¿no? También depende de lo que estemos fotografiando. Y también otra parte interesante del colodión es que no registra, o sea, registra por encima de todo la luz azul. Entonces, por ejemplo, si una persona que nosotros pues tendemos a hacer como naranjas más claros o más oscuros, pero en realidad como que la tonalidad de la piel está en el mismo hue, o sea, todos tenemos más o menos la misma tonalidad de naranja sin importar nuestra etnia. Lo que sucede es que todos salimos como si fuéramos afrodescendientes, ¿no? O sea, salimos muy oscuros porque el colodión y esta técnica como tal no es sensible a la luz, o es sensible, pero en menor cantidad a la luz verde y a la luz roja. Principalmente es sensible a la luz azul y entonces los cielos salen muy, muy blancos, ¿no? Y todo lo que sea azul va a salir como blanco porque es una técnica monocromática y todo lo que sea de otras tonalidades va a salir oscuro, ¿no? Sí se va a alcanzar a ver, pero con tonalidades más oscuras, ¿no? Entonces acá el colodión, como decíamos, se hace, vean, sobre placas de vidrio. Y esto ya puede ser considerado un negativo, ¿no? Estos negativos son muy particulares porque si uno los ve contra una superficie blanca, se ven como el que tenemos en la pantalla, que lo percibimos como si fuera un negativo, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver una segunda técnica que se llama ambrotipo, que es justamente cuando haces esto, pero sobre placas de vidrio negras o cuando metes esta placa de vidrio sobre una cajita negra. Entonces, esto, Matías, se expone lo suficiente porque en realidad lo que nosotros vemos oscuro no es oscuro, es un blanco, pero muy denso.
O sea, si tuvieras esta placa en tu mano, verías que esto no es negro, ¿no? No es ni gris. O sea, solo es un blanco muy denso. Y ese blanco, mientras más denso sea, más bloquea el paso de la luz. Y por eso, para verlo como negativo, lo tenemos que ver contra una superficie que sea mucho más blanca, ¿no? Para que entonces como que se reestructuren nuestros valores lumínicos y entendamos lo oscuro como oscuro, lo claro como claro, etc. Entonces, esta placa sí ya se podía poner enfrente o abajo de una fuente lumínica que todavía no son muy comunes para, no sé, 1870, 1880, todavía la luminaria eléctrica no es común. No sé si ya se inventó el bulbo, pero todavía no entra en este proceso como de distribución, porque eso pasa como más hacia finales. Pero se podría hacer con lámparas, porque en ese momento había lámparas de aceite, ¿no? Que ya tenían como cierta luminosidad. Entonces, esto sí ya se podía meter esa placa enfrente de una lámpara y esa proyección, pues sí, entonces ya poner quizá un papel fotosensibilizado que hiciera el proceso de positivización. Ya, o sea, de gran tamaño. Entonces yo sí podría partir de una placa 4x5 y de repente ampliarlo a un 8x10, un 11x14, un 16x20, etcétera, ¿no? Que son como tamaños tradicionales en el mundo de la fotografía. Ok. Entonces, las copias ya se hacen con otras técnicas, como puede ser papel salado. También se podría hacer contacto directo, digamos, copia directa, ¿no? En lugar de ampliarlo, también esto se podía poner sobre el papel salado y hacer la proyección. Y funcionaba exactamente igual que con el calotipo, ¿no? O sea, pero la exposición era mucho más rápida porque pues, el papel sí bloqueaba un poco el paso de la luz y el vidrio no. O sea, lo dejaba pasar súper rápido. Entonces era más rápido hacer el proceso de positivización. Esta misma técnica, cuando en lugar de hacerse sobre una placa de vidrio, se hacía sobre una placa negra, se va a llamar ambrotipo, ¿no? Ahorita vamos a ver también el ambrotipo y ahorita les paso el video. Estas cámaras, vean ahí ese sujeto extremadamente hipster. O sea, porque ese es como hipster nivel 9000, ¿no? Entonces, vean, para hacer colodiones húmedos grandes, pues ya se necesitaban también cámaras grandes con lentes súper grandes, etcétera, para pues, poder meter ahí la placa. Y hay gente que sí va por la vida. Yo he visto proyectos de gente que trae como una camioneta y convierte la camioneta como en un laboratorio y pues va ahí con su laboratorio móvil haciendo fotografías por la vida, ¿no? Y esto es un poco lo que les decía de que esto ya se puede imprimir, por ejemplo, en papel salado, como es esta, que tiene las tonalidades sepias. Entonces ya se podían hacer un montón de copias y con un detalle muy, muy elevado. Entonces, una variación del colodión húmedo es el ambrotipo. Y el ambrotipo es básicamente lo mismo, pero cuando pones esto contra un fondo negro o de nuevo cuando lo haces sobre un vidrio negro. Y vean cómo se percibe de un lado como si fuera negativo y cuando lo tenemos contra un fondo oscuro se percibe como si fuera un positivo. Y esto es justamente porque lo que le comentaba ahorita a Matías, que era lo que recibió luz se empieza a hacer más denso, pero se vuelve un blanco más denso. Entonces, este blanco más denso, pues, cuando lo ponemos contra algo negro, es como, imaginémoslo como si fuera un gris intermedio, ¿no? Entonces, cuando lo ponemos un gris intermedio contra un negro, pues, bueno, tenemos un positivo. Cuando tenemos un gris intermedio contra un blanco, pues entonces se ve como negativo. Entonces, de nuevo, es una variación, se le atribuye a James Ambrose. En realidad no es el proceso es exactamente así, a la letra es exactamente el mismo. Lo único que varía es la exposición, porque aquí como digamos, lo que es blanco no es necesariamente, no se necesita que sea tan denso para bloquear el paso de luz, con que tenga ahí cierto nivel de claridad ya es suficiente para que nosotros lo percibamos como una imagen positivada, ¿no? Como una imagen positiva. Entonces, muchas veces estos colodiones o estos ambrotipos más bien se ponían en cajitas y el fondo de la cajita se pintaba de negro y ya daban como ese efecto, ¿no? La verdad es que tener unos en las manos también es bonito porque el mismo vidrio le da como cierta profundidad y cuando lo ves como transparente, como que esa unión de la imagen con lo que está detrás, como una
forma un poco como de diapositiva, pero así de ese tamaño, que son de nuevo 4x5, 8x10, la verdad es que son muy, muy bonitos, ¿no? Y pues no es solo la imagen, ¿no? Sino es la experiencia de ver esto en contraste con una fotografía impresa en un papel, ¿no? Son dos experiencias completamente distintas. Y aquí lo que estamos viendo pues es justamente un ambrotipo, pero ya dentro de uno de estos estuchitos que son muy similares a los que vimos con el daguerrotipo, donde pues de nuevo a veces se pinta el vidrio por atrás o a veces el fondo de la cajita era negro, simplemente para dar ese mismo efecto y tenía esa misma función, ¿no? Entonces vean, esto es un poco lo que me refiero con tonalidades como que las pieles se ven más oscuras, ¿no? Porque pues alguien, de nuevo, medio caucásico o con de tez un poco morena, como son colores naranjas, en la fotografía final se siente como si fuera mucho más oscura la piel, ¿no? Bueno. No sé que también se vea, pero bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, al principio vieron cómo estaba el posacabezas, ¿no? Cómo este sujeto está acostado. Y aquí, por ejemplo, lo que está haciendo el fotógrafo es con un cuentahilos, este es el vidrio esmerilado, es la parte de atrás de la cámara donde se está proyectando lo que ve el lente o la luz que pasa a través del lente, y con un cuentahilos está checando que el enfoque sea perfecto, ¿no? Entonces, ya que en ese cristal esmerilado el enfoque está bien, hasta ese momento, digamos, el modelo sigue ahí sentado, hasta ese momento se entra al laboratorio. Esa sustancia que le acaba de echar a la placa es el colodión. La placa tiene que estar perfectamente limpia, se limpia con éter. Y el colodión, de nuevo, como está hecho con sustancias muy volátiles, se seca muy rápido. El exceso del colodión es una sustancia un poco cara, se regresa y después se seca, o sea, se elimina haciendo esos movimientos. Y esos movimientos que estaba haciendo es para evitar estrías, porque lo que le sucede al colodión es que piensen que es como una miel, entonces uno lo deja perfectamente paradito, al escurrirse se van haciendo justamente como estrías en la superficie. Entonces cuando uno lo está eliminando ese exceso, lo pone sobre una esquina y hace este movimiento para evitar que se hagan como esos excesos de escurrimiento en algunas partes de la placa. Posteriormente, ya con el colodión perfectamente distribuido en la placa, se mete a esa que es lo que les decía que se llama platera. En ese momento la placa ya está adquiriendo una cualidad fotosensible y por eso se tiene que trabajar en condiciones de luz de seguridad. Y al sacarla ya no es transparente, sino que tiene como una textura un poco cremosa, como pueden ver, o sea, es un blanco medio translúcido. Y esa placa, digamos, está limpiando el lado posterior del vidrio, donde no está el colodión, se mete en uno de los portaplacas, que es lo que posteriormente va en lugar del vidrio esmerilado, ¿no? Se pone en sustitución de. Ya que está todo listo, se quita, hay como una pestaña que protege la placa. En ese momento se deja pasar la luz, una cantidad de tiempo bastante inexacta porque es poner y quitar la tapa. Y posteriormente, pues, se inicia el proceso de revelado. El proceso de revelado, ahí está la imagen latente, es un baño de revelador que es bastante poquito, donde justamente empiezan a salir como las tonalidades oscuras. Ya que salen las tonalidades oscuras, todo lo demás se queda como blanco y se lava primero con agua. Y ya que está perfectamente, digamos, lavado, pasa al proceso de fijado, donde todo lo que quedó como blancuzco se va a hacer transparente. En ese momento ya dejó de ser fotosensible. Ahí lo está metiendo al fijador, que puede ser de hiposulfito o hay fijadores de cianuro, que son altamente tóxicos. Entonces vean cómo el fijador lo que hace es justamente eliminar todo lo que no fue expuesto, todo lo que no recibió suficiente luz, y en ese momento pues ya volvemos a obtener una placa transparente. Esa sustancia en ese momento es bastante sensible, entonces se tiene que secar y se tiene que barnizar. Hay distintos barnices de muchos tipos y se barniza para una cuestión meramente de permanencia, ¿no? Para que ya el colodión seco y todo no esté en contacto con el medio ambiente.
Y ya que el barniz se pone y también se seca con un mechero, hay algunos barnices que no necesitan de calor para secarse, es que se obtiene la imagen que posteriormente pues ya se puede poner dentro de una cajita o de algún soporte que la mantenga así aislada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estos procesos son bien padres cuando uno los hace, ¿no? Estar ahí en el laboratorio y aprender a poner el colodión no es nada sencillo. O sea, de hecho, todos los que empezamos gastábamos algunas placas, ¿no? Y empezamos con placas pequeñitas para, digamos, de ahí ir aumentando el tamaño, y también no eran muy grandes porque la cámara de la escuela pues, solo acepta hasta 4x5, ¿no? Entonces, pues las placas eran máximo de ese tamaño. Y la cuestión es que pues echabas el colodión y intentabas hacer esos movimientos que pues este señor ahí los hace ver bastante sencillos porque ya tiene mucha práctica, pero en realidad sí requieres como de varias pruebitas hasta que te sale más o menos bien, ¿no? Y incluso en esos casos, pues siempre va a haber como pequeños artefactos o errores de la misma técnica, sobre todo en los bordes siempre se ve un poquito como que partes del colodión sí se llegaron a caer, etc. Y hacer como todo el proceso de nuevo es como bastante mágico, es como, pues sí, regresar ahí a como un mundo así de alquimia, donde estás intentando hacer oro, ¿no? Crear oro así de la nada. Y finalmente, otra variación, y la última de esta técnica de colodión se llama ferrotipo, que es exactamente lo mismo, pero en placas de metal. Y la diferencia es que el ferrotipo, como eran placas de metal, pues no se rompían. Entonces mucha gente empezó a preferir el ferrotipo porque pues, era más fácil de transportar sin que hubiera accidentes. Entonces era barato, fácil de transportar, y muchas personas en Estados Unidos, por ejemplo, en las ferias, siempre había como un fotógrafo ahí que pues, cobraba algunos centavos de dólar por hacerte tu retrato, y se empezó a volver como una práctica muy cotidiana. Ahora, el ferrotipo es la primera técnica fotográfica que se utiliza para registrar pues, una guerra, ¿no? Y en ese momento, pues Estados Unidos está metido en la guerra pues ya saben, de los yanquis contra los del sur para abolir la esclavitud o no, la guerra civil norteamericana, y es pues justamente la primera guerra donde hay registros fotográficos, como aquí podemos ver estos sureños. Bueno, ya no voy a decir nada más, pero el ferrotipo es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Qué hora es? 15 minutos, pero bueno, no sé si alcance a terminar. Y Ana pregunta, ¿y cuando volvamos, crees que podamos ir de oyentes a esas clases o algo así para poder hacerlo? Pues sería cuestión de entrada, primero ver cuándo vamos a regresar a la escuela, y segundo, pues checar a qué horas son las clases y los interesados, ¿no? Porque antes del curso, justo lo primero que hacíamos en lo que conseguían sus cámaras y todo eso, lo primerito que hacíamos era cianotipia, para que entraran en contacto con lo que era la exposición, lo que era la sensibilidad, etcétera. Era como más fácil decir, a ver, ¿qué es exponer? Ah, pues cuando ya expusiste una placa al sol y se oscureció, pues ya te queda muy claro qué es la exposición, ¿no? Y a mediados de semestre, pues ya hacíamos una práctica de plata gelatina, de iluminación artificial con los flashes, y entrábamos y todos revelaban su película y todos ampliaban algunas de sus fotografías, sobre todo para que tuvieran la experiencia, ¿no? Nada así súper especializado ni impresiones de alta calidad, porque pues en 3 semanas no puedes aprender a ampliar una foto así como súper bien, pero pues era un punto de partida interesante. Entonces pues ya veremos, si lo permite, eventualmente podemos checar si se puede. A ver, antes de entrar. Si Melissa pone, oye Marco, ayer vi un TikTok de una exposición con clorofila. ¿Esto cómo se llama? Se llama antiotipia. Y de hecho creo que es súper fácil. Yo vi la fórmula antiotipia, así se llama. Vayan al Instagram TV del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y busquen un tutorial de antiotipia. Básicamente agarran, o sea, meten un montón de espinacas a la licuadora, las muelen, hacen como una sustancia así verdosa, babosa, la ponen sobre un papel, la cubren con un negativo, la sacan a la luz,
y pues la clorofila reacciona a la luz del sol, la parte que no recibe luz se mantiene como un verde más vívido, la parte que sí recibe sol pues es como si se marchitara la clorofila, por decirlo de alguna forma, se vuelve como amarilla clarita y pues ya te queda tu imagen fotográfica, que es bastante efímera, no tiene mucha permanencia en el tiempo, entonces la tienes que, incluso ahí te dicen, ¿no? Como guárdala bien para que dure en el tiempo. Pero si a alguien le interesa eso, también hay una fotógrafa española, creo que se llama Marta Bosquet, que tiene impresiones sobre hojas de plantas. Es así, no, desconozco el proceso, o sea, como así, con mucha precisión, pero lo que obtiene es así en plantas, en hojas, así de hojas muy grandes de plantas, así, hace la impresión fotográfica sobre, y están bien bonitas. Que alguien iba a decir algo, creo. De que justo te escribí eso mismo, o sea, vi eso. Bueno, lo vi y era como clorotipia y eso, de en hojas secas. Y te iba a preguntar que cómo se hacía, pero pues creo que tampoco. Esa sí, la desconozco, pero en la página esta que les acabo de mandar de Alternative Photography, si mal no, puedo equivocarme, pero si mal no recuerdo, hay un apartado para hacer fotografías con hojas, o sea, esto. Vale, gracias. A buscar. Entonces, revísenlo por ahí. No puedes usar tu piel como película si te pones limón en una parte de tu piel y te expones a la luz del sol. Pues sí, o sea, ni siquiera necesitas limón, ¿no? También hay. Yo he visto videos de gente que se pone objetos, ¿no? O ni siquiera ellos, como broma, al que se está soleando van y le ponen cositas, entonces ya que se asoleó, pues ya de repente el bronceado pues va a tener ahí algunas figuritas, etcétera. Entonces, o sea, todo es posible, ¿no? Y finalmente, si el medio principal para la creación de estas imágenes es la luz del sol, o más bien la luz que en general, digo la luz del sol porque es bastante potente, ¿no? Pues de alguna forma sería fotografía, ¿no? Y esto está padre, justamente entrar como en estas reflexiones de decir, mira, qué otras posibilidades, más allá de la cámara, el clic, el obturador, el diafragma, qué otras formas hay de hacer fotografía, ¿no? Muy bien. Entonces, yo me escondo. Ahora vamos a hablar de la primera técnica fotográfica a color. Y la primera técnica fotográfica a color sienta las bases de cómo se combinan los colores todavía hasta el día de hoy. Que las fotografías a color en realidad están hechas a partir de fotografías blanco y negro. Su cámara no ve colores, ve fotografías blanco y negro de rojas, o bueno, rojas y negras, verdes y negras y azules y negras, ¿no? O sea, en realidad las cámaras no ven color, sino es justamente una interpretación de estos valores, de estos colores primarios básicos, lo que posteriormente ya se interpreta como gamas cromáticas, ¿no? Entonces, la goma bicromatada es otra de esas técnicas que no necesita de sales de plata. En realidad se utiliza goma arábiga. Esta goma arábiga se combina con bicromatos de potasio, de sodio o de amonio, pero en el caso, yo que la hice, el mejor es el bicromato de potasio, que lo venden para los que hacen serigrafía, pues saben que en Sánchez, que es esta tienda de distribución de materiales para serigrafía, pues te venden el bicromato de potasio ya de muy alta calidad. Entonces yo hacía la goma arábiga con bicromato de potasio, y el bicromato de potasio que justamente se utiliza en serigrafía para exponer las mallas y bloquearlas, pues hace que la goma arábiga se endurezca. Entonces la goma arábiga en estado líquido se emulsionaba, se combinaba con el bicromato y con el contacto con la luz ultravioleta se hace como dura, ¿no? Y lo que no recibe luz queda suavecito, lo lavas, entonces en realidad pues como que los valores de oscuridad te los daba esa parte donde el bicromato, donde la goma se hacía rígida y se mantenían los colores, porque aparte la goma se combinaba con distintos pigmentos. Y, por ejemplo, en esta que estamos viendo ahí, seguramente lo combinó con pigmentos medio cafés. Cuando se endurece, pues esos pigmentos ya se adhieren al papel, se lava, que es un proceso de lavado bastante largo y donde se necesita mucha paciencia. Toda la goma que no recibió luz se desprende y es lo que nos da finalmente las tonalidades claras, que pues depende completamente del papel que estemos usando. Como estamos viendo ahí, el papel tiene una tonalidad un poco magenta, ¿no? Entonces, pues es por eso. La goma bicromatada justamente permite hacer técnicas de tricromía o cuatricromías, que pues
para los que están metidos en serigrafía, pues saben que eso es técnica de separación de color y es justamente hacer una fotografía a color a partir de 3 o 4 fotografías blanco y negro. En esto la foto se les ponía como filtros de color. Entonces, ¿cómo se obtiene una fotografía a color? Antiguamente se pone la cámara, se mide la exposición y vas a hacer 3 veces la misma fotografía. Cada una de estas 3 fotos la vas a exponer poniendo un filtro distinto frente a la cámara. Entonces vas a encuadrar y todo, y por lo regular por eso se hacían de objetos inanimados, ¿no? Para que no se movieran. Hacías tu primera exposición con un filtro rojo, entonces lo que quedaba grabado, registrado en la cámara, en la fotografía, era solamente los valores de la luz roja. Después hacías otra foto con un filtro verde y finalmente hacías otra foto con un filtro azul, ¿no? Y ya que tenías estas 3 imágenes en blanco y negro, pero con valores lumínicos distintos, eran similares, mas no iguales, esas las imprimías o imprimías 4 capas de color diferentes. Y aquí no sé si alcancen a ver, pero fuera del encuadre se alcanzan a ver como las pinceladas y podemos ver que hay tonalidades amarillas, tonalidades verdes, azules, etc. Al igual que en la serigrafía, normalmente la primer capa de color que pones, o sea, ya agarrarías tu goma arábiga, de nuevo combinada con el bicromato de potasio, y después le agregarías pigmento amarillo, ¿no? Y agarrarías tu foto o tu negativo de tu foto que hiciste con el filtro azul, porque aquí son colores complementarios. Entonces, la foto que hiciste con el filtro azul la vas a imprimir con la tinta amarilla y son tus luces altas. Entonces emulsionas tu papel, pones tu negativo que tomaste con el filtro azul, lo expones a la luz, haces el proceso de lavado y lo que te queda es como pues una imagen con puros amarillos, ¿no? Con puros valores de amarillos y la tonalidad del papel. Entonces ese es el primero. El segundo color que pones es la goma bicromatada color magenta. Y, de nuevo, es una técnica complicada porque lo haces sobre el mismo papel. O sea, ese papel que ya tiene lo amarillo, lo secas y aparte normalmente el papel se encoge, ¿no? Sobre todo el papel de algodón. Se encoge. Entonces, tienes que hacer un prelavado para que se encoja lo más posible y que no se te vaya a encoger en los pasos subsecuentes. Entonces, ya tienes como la imagen amarilla de las luces altas. Lo secas todo, vuelves a emulsionar con la goma arábiga, pero en este caso es una goma arábiga que tiene pigmento magenta. Y ahora utilizas el negativo que tomaste con la fotografía, con el filtro verde. Expones a la luz, etc. Quitas el negativo, lavas, y entonces ahora vas a tener el amarillo más el magenta. Y eso te va a dar los valores tanto de amarillo, de magenta, si es que los hay, y todas las tonalidades que se dan de la unión del amarillo con el magenta a nivel de pigmento, que son los naranjas y los rojos. Y esas son como tus tonalidades medias. Finalmente, o sea, vuelves a secar ese papel así planito y ahora lo vuelves a emulsionar, pero ahora con pigmento azul. Perdón, cian, no azul, con pigmento cian. Y el color complementario, perdón, el color complementario, ya me fui. Cian. Ah, claro, con el filtro que tomaste, la foto que tomaste o el negativo que tomaste con el filtro rojo, lo imprimes con los valores cian. Y en teoría, o sea, con una tricromía ya deberías de tener como todas las tonalidades, ¿no? Todo lo que es verde, pues sería justamente la mezcla del cian con el amarillo, todo lo que sería rojo sería la mezcla del amarillo con el magenta, todo lo que serían... no sé, el azul sería la mezcla del magenta con el cian, y eso nos daría las tonalidades azules, y en teoría ya ahí tendríamos como todo el mundo de color. Si es una cuatricromía, aparte de eso se mete una última que tiene valores, o sea, lumínicos, solamente para hacer que las sombras sean más oscuras y tengan tonalidades negras. Se puede dejar en tricromía
y pues no tienes esta sensación de los negros tan puros, pero también se puede hacer, ¿no? O sea, se puede hacer de las dos formas. En serigrafía normalmente siempre se le mete una última capa negro, que cuando hablamos como de los procesos de impresión es lo que conocemos como CMYK, que es cian, magenta, amarillo, y el negro, que es la llave, ¿no? Que es lo que nos da los valores lumínicos finales de la sombra. Y eso es como se construye en realidad una fotografía en color, ¿no? Esto es nada más un ejemplo de cómo se... Estas son unas placas como de acrílico, ¿no? Esa tiene... Seguramente con serigrafía le pusieron los valores de los negros. Digo, solo una comprobación de lo que les estoy diciendo, ¿no? Los amarillos. Los magentas. Y finalmente el cian. Y la combinación de todo. Tiene que acomodarlo un poco para que quede bien el registro, ¿no? Pero es lo que nos da lo que sería una impresión a color, ¿no? Listo. Entonces la goma bicromatada pues es como a partir Marco, del uso de pigmentos de colores puedes tú decidir de qué color va a quedar la imagen. Es justamente la primera que da la posibilidad de hacer esta mezcla, ¿no? ¿Qué pasó, Ana? y si quisieras, bueno, si yo quisiera imprimir alguna foto así, ¿hay lugares donde lo hacen o así justo como lo enseñaste? Como lo enseñé aquí, eso en realidad no es... Como es sobre acrílico, tendría que ser sobre una cama plana. Creo que sería más fácil. Eso que acabo de mostrar, creo que sería más fácil hacerlo en serigrafía, porque hay un montón de tintas distintas. Hay tintas que tienen cierto nivel de transparencia, ¿no? Si lo haces con tintas opacas, quizá no quede así. Si lo quisieras hacer impresión digital, tendrías que buscar un lugar de impresión que tenga cama plana. Que la cama plana, pues es, o sea, la impresora es pues básicamente, o sea, es una cama literal, como del tamaño, depende del tamaño de la impresora, ¿no? Pero yo he visto unas como el tamaño de una cama individual, donde el cabezal de impresión se va, o sea, tú metes una placa de vidrio, de acrílico, de algo, pero que tiene que estar perfectamente plano, y en lugar de que, como en las impresiones normales, el papel va entrando y los cabezales de inyección van aventando la tinta y lo que se mueve es el papel, aquí es al contrario, o sea, tú tienes una placa fija y lo que se va moviendo son los cabezales y van mandando. Y no solamente mandan la tinta, sino mandan una como sustancia que va sobre, que sirve para, pues sí, para recibir. O sea, primero como que se prepara la superficie con una sustancia y después se avienta el pigmento. Entonces, esas se llaman impresiones de cama plana, entonces podría ser, pero creo, no sé, me parece que sería más fácil con serigrafía. Ok. Ok, entonces, eso es un poquito en relación a las primeras fotografías a color. Y ya para cerrar la clase, porque pues ya creo que estoy en hora, vamos a solo terminar esto para no dejarlo en el aire. Vamos a hablar de el gelatino de bromuro, que es lo que nosotros conocemos como plata gelatina. Cuando van al museo, al centro de la imagen o cuando ven una exposición y ahí en la ficha técnica dice plata gelatina, es esto. Son las técnicas analógicas que utilizaron sus papás y sus abuelos seguramente y que dominaron la producción fotográfica durante prácticamente todo el siglo XX. De hecho, están basados en gelatino de bromuro, que también es otra forma de como presentación de una sal de plata, y son creadas por, bueno, Maddox y Bennett, ¿no? En realidad, los que comercializan esto durísimo es Eastman Kodak, ¿no? La gran ventaja del gelatino de bromuro en comparación a todo lo anterior es que las placas se pueden hacer secas. El colodión ya vimos, ¿no? Hay una problemática con el colodión que se seca y se craquela. Pero déjenme prender aquí la cámara. Pero esta técnica es literal una gelatina. Y esta gelatina, que son como estos, a ver, déjenme buscar un poquito más transparente.
Bueno, esta gelatina se puede secar y esta gelatina no se craquela. Entonces, en el momento en el que no se craquela, pues, denme un segundo, aquí está. Para ver si se alcanza a ver un poquito mejor esto. No tengo una mesa de luz aquí en casa, entonces pues tengo que utilizar un dispositivo electrónico con retroiluminación para poder ver esto, ¿no? Las mesas de luz pues son mesas que justamente permitían ver los negativos, ¿no? Porque si no tienes una luz en la parte de atrás, pues es difícil apreciar un negativo. Entonces, esto, que es celulosa, al principio las placas siguen siendo de vidrio, después se ponen sobre este material, que es un polímero, que ya permite que sean plásticos. Esto permite que se puedan enrollar, que se puedan almacenar en lugares mucho más compactos, que sea mucho más fácil, aparte, llevar varios rollos a una sola expedición y que no tengas que llevar así tu laboratorio portátil, porque como la gelatina está seca desde el inicio, pues no tienes que preparar la placa antes de la exposición. O sea, tú ya solo vas con estos soportes y tomas todas las fotografías que quieras y te puedes esperar con toda la tranquilidad del mundo para regresar a tu tiendita de fotografía local para que hagan el proceso de revelado, o los que pues, conocían las técnicas o las fórmulas, pues para hacer los revelados por su lado, ¿no? Entonces, esto es un gran avance y aquí es en realidad cuando la fotografía ya llega a manos de todo el mundo. No solamente por estos, digamos, beneficios de los que les comenté, sino porque los bromuros, el gelatino de bromuro es muy sensible, es muchísimo más sensible que cualquiera de las otras técnicas que revisamos. Y hasta este momento es cuando ya nos acercamos a el instante fotográfico, que es en un 60avo de segundo, en un 125avo de segundo, congelar el mundo, ¿no? Entonces, hasta aquí es donde en realidad podemos ver los pájaros en vuelo, un gato cayendo y viendo cómo se voltea. O sea, abre todo un mundo de posibilidades que el hombre, la mujer, el ser humano no podía ver. Cosas que eran imperceptibles. Entonces, a través de la fotografía es que se abre la vista, ¿no? Se abre la visión. Y no solamente es fotografiar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sino fotografiar todo lo que nosotros no podíamos ver. Entonces, al igual que el colodión, estas son las placas y se generan negativos. Había placas 8x10, de nuevo, de muchos tamaños. Primero de vidrio, después de celulosa. Hay por ahí el nombre de los hermanos Lumière o fábricas Lumière, seguramente algunos de ustedes han escuchado al respecto. Son de los primeros que empiezan a comercializar película fotográfica en Francia, y cuando la película es flexible, cuando todo se va entrando en un proceso como de miniaturización, entonces incluso las cámaras ya se hacen más pequeñitas, se hacen más portátiles, y esto hace que pues, sea más fácil cargarlas, llevarlas de un sitio a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no voy a explicar ahorita qué es porque ya no hay mucho tiempo. Se llama prensa de contactos y era para hacer una previsualización de las fotografías diapositivas chiquito. Y bueno, es el proceso revelado, ¿no? Que, pues bueno, como no vamos a entrar a todo, pues no tiene mucho caso que les explique, pero a grandes rasgos, una fotografía blanca todavía con la imagen latente, el revelado hace que los negros se oscurezcan, después se pasa un baño que es el baño de paro, que detiene la acción de revelado, porque si la acción de revelado no se detiene, los negros se siguen oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo. Finalmente hay un baño de fijador, donde, como ya habíamos explicado con anterioridad, se lava todos los haluros de plata que no fueron expuestos a la luz, y después hay un baño de agua como de 10, 15 minutos, que justamente lo que hace es eliminar todas las impurezas para que la fotografía se mantenga en el tiempo. Eastman Kodak, que es un emporio que ustedes ya seguramente no reconocen como tal, porque como no le entró al cambio a lo digital y como eran los número uno en producción de material fotográfico en el mundo, dijeron no, lo digital nunca va a sustituir al analógico, y pues con el paso de los años se fueron a la quiebra. Pero Eastman Kodak a finales del siglo XIX
aparte de que registra, y esto registra sobre todo esta idea, esta frase de usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Esto significa que Kodak facilita el proceso de revelado de la fotografía. Entonces, lo que tú hacías era con una de estas camaritas que todavía existieron hasta principios del siglo XX, habían entrado el siglo XX, hasta mediados del siglo XX uno todavía podía conseguir estas cámaras súper básicas, las pueden encontrar como brownies, que básicamente al principio lo que uno hacía era, ibas a una tienda de fotografía de Kodak y comprabas una cámara, ¿no? Tu primer cámara. Y esa cámara ya venía con película precargada. Esta película precargada, tú no tenías forma como de cambiarla o meterle otro rollo. Al principio tú ibas con tu cámara y tenías, no me acuerdo cuántas exposiciones, pero ibas y sí, tenía un botón para exposición, pero era una exposición fija, ¿no? Era, si mal no recuerdo, un 125 de segundo. Eso es lo que se exponía. Tú no podías cambiar, reducir, aumentar el tiempo. Tampoco podías reducir o aumentar el diafragma. O sea, eran súper básicas en ese sentido. Y ya que terminabas, tomabas la foto y con unas perillas girabas el rollo para que siempre enfrente del lente hubiera cámara, película virgen, regresabas esta camarita ahí a las tiendas de Kodak y el costo del revelado te incluía no solamente revelar esa película que ya había sido expuesta, sino también volver a cargar esa camarita con película fresca. Entonces eso se iban, ni siquiera al principio ni siquiera lo hacían ahí, lo mandaban como a una, digamos, a la tienda principal o al punto de distribución, no sé cómo decirle, pero lo mandan como a estos lugares donde se hace el proceso de revelado, se carga película nueva y ya tú en un par de semanas regresabas, te daban de nuevo tu camarita, te daban tus fotografías impresas y con esto Kodak pues básicamente hace que la fotografía sea completamente viable, accesible a todo el mundo, y aquí es cuando ya no solamente es como el fotógrafo del retrato, sino aquí ya se empieza a fotografiar absolutamente todo, ¿no? Desde lo más cotidiano y trivial hasta lo más interesante. Todo se empieza a fotografiar con estas camaritas. Posteriormente, pues ya se inventan como sistemas, aquí estamos viendo el sistema de obturación por dentro, se inventan sistemas para poder cargar película, digamos, rollos de película. Esto es el sistema de engranaje de cómo uno giraba para que la película se fuera enrollando y de nuevo siempre hubiera película fresca frente al lente, permitido por pues, básicamente la celulosa que era flexible. Y en algún momento pues se hace los magazines, ¿no? Ahorita sobre el cine no voy a hablar mucho al respecto, pero pues básicamente que esta misma película sirvió para las primeras cinemáticas. Y en algún momento pues se hacen estos que se llaman magazines, que son pues, ya un pedazo de película de cierta longitud que tiene X cantidad de exposiciones y que nosotros podemos abrir la cámara y cuando se nos acaban esas exposiciones, pues carga de nuevo, ¿no? Todo finales del siglo XIX y aquí es donde inicia el boom de la fotografía. Y como vamos a ver más adelante, pues ya empiezan a aparecer autores que ya no se tienen que estar preocupando por lo técnico y por cómo revelar, etcétera. Muchos sí, hay muchos otros que solo, como Cartier-Bresson, que solo les interesa la fotografía y todo el trabajo de laboratorio, tienen a alguien que se los haga. Y aquí es cuando ya empieza a tener como pretensiones muchísimo más serias y artísticas y de ver el mundo, ¿no? Cuando ya es accesible y portátil y empieza a viajar a todos lados. Entonces, bueno, eso es un poco de la historia. Esto es pues, básicamente, bueno, lo que me encontré aquí en casa porque todo lo demás lo tengo en la escuela. El plata, gelatina, bromuros de plata. Y bueno, esto yo lo debería estar tocando de nuevo con unos guantecitos, que de hecho por aquí tengo. Y pues con un cuentahilos para ver ahí magnificado las cosas. Y esto es lo que seguimos utilizando y muchos de ustedes, bueno, no muchos, pero algunos de ustedes siguen utilizando pues básicamente estos medios para hacer fotografía ahí está. Desde hace ya más de 100 años. Oye, Marco, Muy yo todavía tengo de ¿Qué pasó? Kodaks de las que desechables, solamente que esta sí le podías rellenar. O sea, le abrías
aquí esto. Y le podías meter un magazine limpio. Ajá. Digo, está toda, se ve el circuito y todo porque la tuve que abrir porque se descompuso y pues ya no voy a servir. Pero pues sí chachaban bien machín. Pues ahí la verdad es que vean, o sea, el medio o el soporte como tal tiene muchísimos años, pero en el siglo XX se inventaron cámaras, o sea, para echar para arriba. Hay cámaras hay cámaras estereoscópicas, hay cámaras panorámicas, hay cámaras que son para hacer cuestiones de macro, microscopio, o sea, telescopio para cosas por debajo del agua. La primera cámara que salió al espacio también fue una Nikon, una Hasselblad, y fueron diseñadas especialmente para funcionar cuando no hay gravedad, etcétera, tomando algunas cosas en cuenta. O sea, hay un montón de inventos y accesorios que, pues, la verdad, muy difícilmente sé cómo, para qué funcionan todos, porque pues, tampoco es una época que a mí me haya tocado súper fuerte, pero pues de repente sí vale la pena echarse un clavado en esas tiendas de fotografía antigua, ¿no? Y aprovechar que normalmente los dueños de estas tiendas, pues es gente que sí vivió en el mundo de la fotografía analógica y muchas veces pues saben para qué sirven con un montón de dispositivos y aparatitos, ¿no?